Buenas tardes a todos, bienvenidos a Solidaridad. Les voy a agradecer a Raúl y a todo el comité de institutos energéticos del trabajo de este año. Ya con eso terminamos el año. Que ha estado muy activo. Aprovecho para contarles que el tema que está relacionado con el energético. Llegué ayer de una gira por los países del Golfo. Estuvimos firmando los acuerdos con otros think tanks de relaciones internacionales del Golfo, reuniéndonos con las autoridades de think tanks con los que ya teníamos relación. Estuvimos con el de Arabia Saudita, dos de Emiratos, uno de Qatar. Además, en Doha estuve hablando de una conferencia en el foro de Doha. Y es bastante, la primera vez que estoy ahí, es muy impresionante las oportunidades que hay de sinergia entre la economía argentina y la países del Golfo, y eso tiene mucho que ver con la energía. Hay mucha simpatía por la Argentina, cultural en la población y en las autoridades. Y ellos están priorizando desde los fondos de desarrollo y soberanos lo que es seguridad alimenticia, minerales y, por supuesto, energías. Y ahí yo creo que estamos hablando de montos de inversiones. Me decían, por ejemplo, que en el caso del fondo de Qatar, mínimo son $500 millones, un proyecto que están en ejecución. Pero uno de los sectores que más se podría beneficiar de esa exclusión de ese Golfo es el energético, considerando todas las inversiones que estamos haciendo adelante. Pero a partir del año que viene, es una de las temas donde vamos a hacer más foco, y es bueno hacerlo también desde la perspectiva del sector energético, como observar oportunidades digamos, por delante. Así que nada más, del paso del palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias a quienes nos acompañan acá en forma presencial y por Zoom. Bueno, hoy tenemos la presentación del doctor Alfredo Caro, quien va a tratar de responder la pregunta: ¿será nuclear la energía que demanden los futuros centros de datos para inteligencia artificial? Si bien acompañé una breve video del doctor Caro, recuerdo que es físico egresado del Balseiro, doctorado en el Swiss Federal Institute of Technology en Lausanne, Suiza, que trabajó en el Centro Atómico de Bariloche como gerente del centro y director del Balseiro. Trabajó en Paul Scherrer Institute de Suiza, en el Laboratorio Nacional de los Álamos. Fue director del programa de National Science Foundation en Washington y actualmente Research Professor en George Washington University. ¿Por qué me interesaba recordar su trayectoria y su formación? Bueno, porque nos interesa mucho su opinión sobre un tema que sabemos que el cambio climático es uno de los temas más importantes de la agenda global, y la transición energética que demanda el cambio climático, el parar con las emisiones de anhídrido carbónico es mandatorio, y la energía nuclear es una de las alternativas, digamos, de generación de electricidad, además de las energías renovables, para satisfacer la demanda de electricidad. Y en este sentido es oportuno y el momento de recordar que la Agencia Internacional de Energía dice que en la transición la electrificación de la matriz procede en forma, digamos, importante. Esto es, si generamos electricidad sin emisión de anhídrido carbónico, el 40% del problema está resuelto, porque la generación de electricidad demanda el 40% de la energía, pero el transporte demanda el 27,3%. De modo que si electrificamos el transporte, esto es, electrificamos la matriz, al electrificar la matriz no solo se electrifica el transporte, sino también el consumo industrial en buena medida y el residencial. Es decir, estamos yendo hacia la solución global del cambio climático. Entonces, el tema de la electricidad es mandatorio, y en el mix de opciones, la energía nuclear juega un rol central.
Y la opinión de Alfredo es importante en esta oportunidad, particularmente en la Argentina, porque está ocurriendo un fenómeno que tiene como dos visiones, por lo menos si no contrapuestas, no estrictamente alineadas. Por un lado, Sur Energy se asocia con Sam Altman de OpenAI y tienen un proyecto que es, después de Vaca Muerta, creo que el más importante en la República Argentina, donde plantean una inversión de $25.000 millones para abastecer, digamos, de energía a los centros de datos para alimentar la inteligencia artificial. Ellos dicen que eligieron la Patagonia en la Argentina porque tiene mucha energía renovable, particularmente eólica, dicen ellos, acceso a agua para refrigeración abundante y conectividad de fibra óptica. Entonces, ellos ven un potencial importante en energías renovables en la Argentina, pero el gobierno tiene una visión un poco diferente. El gobierno plantea que va a alimentar a estos centros de datos con energía atómica y para eso el gobierno plantea la creación de una ciudad nuclear en la Patagonia, entonces basado en el desarrollo de reactores modulares pequeños, cuya ingeniería está patentada, cuya licencia está patentada, pero la ingeniería está en desarrollo. Y además no hay ni un prototipo ni un modelo a escala. Por lo tanto, está fundado en una hipótesis que, digamos, cuando menos luce incierta. Entonces, para impulsar este proyecto, el gobierno crea, justo hace un año, un consejo nuclear argentino y un plan nuclear. Tenemos el privilegio hoy de tener al director y se ríe, pero es muy apreciado, y su comité, que buena cantidad de ellos están acá presentes, que es muy importante, no solo en la Argentina, sino en la casa. Entonces, por eso es que es un privilegio contar con su presencia, ¿no? Además de que es un buen amigo. Ellos van a tratar en forma específica, en poco tiempo, creo que en las próximas semanas, el plan nuclear, y esta es la razón por la que esta no es una reunión conjunta como hacemos habitualmente. Así que vamos a tener que venir hoy y vamos a tener que acompañarlo. ¿Cuándo es? El martes. Que va a ser como el complemento, van a ser las dos cosas que juntos nos van a dar la visión global de qué es lo que está pasando en la Argentina. Bueno, entonces, este es el marco en el que, y todo esto en el marco de la ley RIGI, que es muy importante porque facilita todas las inversiones, también las nucleares. Entonces, estamos listos para escucharlo, Alfredo, pensando como corolario, en primer lugar, recordemos, el suministro de electricidad es clave para la seguridad energética, es decir, la seguridad energética depende del suministro de electricidad. Este es un concepto clave. Y el otro, que es un poco consecuencia de todo lo que dije, es que lo más probable es que la realidad, Dios quiera que se cumpla, este proyecto de inteligencia artificial, que es otra fuente de ingresos por exportación de centro de cómputo, básicamente, de computación, pero lo más probable es que el suministro de electricidad sea mixto, es decir, si tenemos éxito, Dios quiera que lo tengamos, con los reactores pequeños, que esto sea la energía de base y la energía renovable, y también que Alman menciona y Sur Energy mencionan el gas de Vaca Muerta, sean los complementos para los centros de datos. Adelante, Alfredo. Bueno, gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Raúl que me invita a dar estas charlas. Y es específicamente acá, pero es exactamente un año, el 10 de diciembre del año pasado, yo di una charla virtual en los dos comités. Y bueno, han pasado tantas cosas este año que espero que sea interesante esta vez también. Quiero agradecer al CARI, que es un formidable lugar de discusión de ideas. Se con mucho las charlas que ustedes hacen, me parece valiosísimo el aporte que hacen a la discusión de los temas complejos en la sociedad. Así que gracias a los dos.
por esta oportunidad. Así no está bien así. No voy a tener el puntero porque la presentación está allá y yo estoy acá. Así que va a ser un poquito difícil. Pero vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, pero centrado en la energía para la emergencia judicial y el tema no le importa mucho. Voy a empezar con la inteligencia artificial y el proyecto Stargate de la inteligencia artificial es hoy una revolución y voy a simplificarlo bastante mencionando solamente tres jugadores. Uno es Alphabet, Google, el otro es OpenAI, Microsoft y el otro es Meta. Si se fijan, puede primero lugar de cada una de estas tres operadores está la facturación por el segundo trimestre del 25, 102.000 millones de dólares en la facturación y 70.000 millones de dólares en la facturación de OpenAI y Microsoft. Es decir, son extraordinarias. Y si se fijan en la que hay a la derecha de esos nombres, se puede ver quiénes son los claves de la reforzar. Alphabet es una organización que está detrás de Emil Hassaiz, premio Nobel de Química del año pasado, por su programa AlphaFold, que hace el pegamento de proteínas. Y su inteligencia artificial se llama Gemini. OpenAI, por el contrario, lo tiene Sam Altman, que es Bill Gates por Microsoft, inversor, y su inteligencia artificial que sale hace 3 años es ChatGPT. Y luego Meta, que es un jugador de la evolución. Es interesante ver la historia de OpenAI, una secuencia de. ¿Qué pasa? Puede pasar una. Seguimos. Ahí está. El eje del tiempo de OpenAI es muy interesante porque en el año 2015 Sam Altman se unió con Elon Musk, Ilia, y el apellido difícil si lo vamos a llamar Ilia, y crearon una non-profit que era AGI for Humanity. Elon Musk dejó la compañía enseguida porque tenía un conflicto de intereses con su marca Tesla. Y la compañía de la non-profit se asoció y se volvió, con Microsoft, se volvió CAP, Profit, que no sé qué quiere decir, pero podría romper. Y luego, Ilia, empezaron los problemas que tienen que ver con la ética de la inteligencia artificial. Es decir, Ilia es una persona que hizo su doctorado con un premio Nobel, Jerry Hinton, de Canadá, y echó a Sam Altman de la compañía por su inclinación a comercializar el producto antes de que estuvieran las barreras de la ética en place. Lo echó y a la semana lo tuvo que reincorporar porque si no sus empleados se le iban. Y entonces a la semana de probablemente se fue Ilia de la compañía, así que quedó Sam solo, sin esa barrera o eso para las raíces que ponía Ilia respecto a la ética. Hay un conflicto hoy en día entre OpenAI y su enfoque económico y DeepMind o Gemini, que tienen un interés un poco más cuidadoso de los peligros que puede traer la inteligencia artificial. Entonces, la situación es que quedó Sam Altman a cargo enteramente de esta compañía, y fíjense, es muy chiquito y no se ve, es una pena, pero Stargate, que pasó aquí en Argentina, es un proyecto que se empezó en enero de este año 25. Si miran ustedes a la izquierda, está una lista secuencial de enero, mayo, etcétera, etcétera. Y ahí aparece en octubre 14 en Argentina. La foto de arriba es muy parecida a la que voy a mostrar luego, que es la foto con Milei. Es una foto de Trump y 3 personas. Uno es Zavala, de la derecha. El del medio es el que va a construir la facilidad. Y el otro es el banquero que le va a financiar. Es decir, el anuncio cuando se hizo en Estados Unidos de una instalación en Texas estaba hecho por el que lo va a construir, el que lo va a financiar y el que lo va a utilizar. Que fue diferente a la misma en Argentina y por eso insisto. Las 4 primeras renglones de esa lista, que son los 4 primeros anuncios, tienen a la derecha la cifra que un banquero ya otorgó a este proyecto. Es decir, Perdón, doctor Caro, disculpe que lo interrumpa. Hay varios mensajes en el chat. No se escucha bien, el audio no es bueno. Me parece que es ese micrófono, el que utilizó el ingeniero Raúl Parisi, se escuchaba mejor. a ver, Si se puede cambiar, les agradecemos porque es una pena no poder escucharlo. Muchas gracias, a ver, perdón por la ahora sí. interrupción. Y sacaron el otro que estaba cerca y tal vez se para ese.
Bueno, probemos. Entonces, lo que hay que hacer hincapié es que todos los anuncios que OpenAI for Countries, que es esta iniciativa que en el año 25 repartió por todo el mundo, fíjense que ahí está el Reino Unido, está Noruega, está Irlanda, creo que está en el país del Medio Oriente. Es decir, por todo el mundo, Solana pasó ofreciendo ser comprar los servicios de computación de aquel que pudiera invertir y desarrollar servicios. Es un off-taker del servicio que brindan estos servicios. No es OpenAI que pone dinero y la prensa lo puso como que OpenAI podría 25.000 millones. No. OpenAI es un usuario que compraría toda la potencia de un centro de hasta cierta capacidad de energía o de videos. Eso es lo que ha hecho todo el mundo y es una tremenda expresiones reales en el sentido de estas enormes cifras. Tal vez se producen y la inteligencia artificial crece, pero no está nada hecho. El anuncio de OpenAI en Argentina es curioso, porque fíjense la foto, está también el presidente de la Nación, está Reidel, y los otros 5 personas son 5 representantes de OpenAI. Acá no está ni el banquero ni el que lo va a construir. Lo único que está es a mano. Es decir, si ustedes lo construyen, yo compro la capacidad de cómputo y la capacidad de procesamiento. Esa diferencia es enorme. No está teniendo banquero, la está. Pero si se fijan abajo a la derecha, está SolarEnergy, que tiene una letra of intent con OpenAI para decir, si SolarEnergy construye un centro de datos, OpenAI compra toda la potencia. Hasta una cierta cosa. Y lo interesante o la desgracia de SolarEnergy que estaba formada por 3 personas. El primero, Matías Trevisano, era una luz, es decir, un hombre del Silicon Valley con muchos contactos y demás, y se cayó en una montaña en California un mes antes de este anuncio de Argentina. Es decir, que de alguna manera, desgraciadamente, SolarEnergy arrancó con el pie mal. El segundo es también un mago del Silicon Valley que estuvo en venta y ahora tiene inversión. Es un inversor de elevado y alto nivel, pero que hemos simulado desde este anuncio que en adelante yo nunca lo vi. Y el tercero es la esperanza que tenemos nosotros de que realmente haga andar SolarEnergy que debe ser más. Es Emiliano Kahneman, que tiene una trayectoria conocida en Satellogic, digamos, es un hombre de éxito, no de la escala de la que estamos hablando acá, esa Satellogic poderosa, no de la misma escala. Y ha quedado a cargo, de hecho, el domingo pasado tuve una entrevista con Luciano Baja en La Nación, muy interesante, él parece estar a cargo de SolarEnergy. SolarEnergy tiene un convenio con Central Puerto, creo que operaba hasta la semana pasada la Central Hidroeléctrica, que es parte de la energía, y también con Geneia, que es energía renovable en Patagonia. Es decir, aparentemente Emiliano Kahneman está a cargo de que de conseguir a alguien que ponga 25.000 millones, porque si alguien lo pone, él tiene un compromiso de compra por parte del offtake, que es como las centrales eléctricas que se hace un PPA, un Power Purchase Agreement. Si usted fabrica una fábrica, se pone una usina eléctrica, yo le compro la energía. Ese es el compromiso de esa mano, no de dinero. Y por ahora, Emiliano Kahneman me parece muy optimista. El domingo pasado, su entrevista muy optimista en que lo va a conseguir. Ojalá, creo que sería fenomenal que se construya. Por otra parte, si se construye el paso, ¿verdad? Ahora obviamente, todo se hace primero. Se ríe, se sigue. Ay, ¿ese soy yo? Soy yo. Ahí soy yo. El primer proyecto de OpenAI es el Maryland en Texas. Y fíjense ustedes lo que es. Este proyecto empezó en agosto del año 24. Y hoy, en noviembre del año 25, los 8 edificios color naranja que se ven ahí ya están funcionando. En un año y medio se acaba un centro que tiene una capacidad extraordinaria en Maryland, Texas. De nuevo, OpenAI no es el dueño. Alguien puso el dinero, OpenAI compra la capacidad de cómputo que está almacenada en sus 4 edificios, algo gigante. Y fíjense, la temperatura. En Argentina se dice muchas cosas. Lo mismo que la temperatura de la Patagonia. Texas debe ser uno de los estados más calientes de Estados Unidos. Y es la inversión más grande que ha habido en la historia de la inteligencia artificial. Quiere decir que la temperatura tal vez no es muy importante. Lo que es importante es la energía, lo que hay que hacer por ejemplo, Texas es el mercado eléctrico más barato de Estados Unidos, tiene una red que es propia del Estado, no se comunica con ningún Estado vecino, una red independiente, tiene gas, tiene renovables y tiene nucleares, tiene todo lo más barato de Estados Unidos. Entonces, eso sí parece ser. Y tiene tierras, y además está cerca de una fábrica Antex, que es una fábrica que acondiciona las armas nucleares de Estados Unidos, quiere decir, de Navarra y de Texas.
Esto quiere decir que allí hay personas capacitadas, hay una comunidad, digamos, en el noroeste de Texas, de enorme potencial de conocimiento. Entonces, eso parece ser los drivers, ¿no es cierto? La temperatura me parece secundaria, no es una baja perfecta. Esto es importante, es la red de Internet en el mundo. Y fíjense bien porque acá son varias cosas. Se puede decir, uno puede ver la intensidad que hay en Asia, en China, en la India, en Japón, Taiwán, Singapur. Y luego puede ver acá en Estados Unidos, en la altura de Washington, en la altura de Washington, miren la cantidad de cables que entran, todos juntos, eso es Washington. Y luego puede ver Argentina acá abajo. También, como se dice, que Argentina tiene una red óptica, la tiene en todo el país, y para que no se jodemos con la familia. Pero la cantidad o la velocidad que tiene que tener para un centro de datos del tamaño que se piensa, tiene que construirse nuevas líneas, nuevas fibras ópticas. Y sin fibras ópticas transoceánicas, es decir, hace falta infraestructura con relaciones no hay valor. La Argentina está muy integrada con las comunicaciones familiares, para una escala de lo que se piensa y qué hacer. La Patagonia es un buen lugar porque el gas está cerca y entonces no hace falta mucho gasoducto. Porque si van a poner 500 megawatts para un buen tubo. El gas en la Patagonia, la energía renovable en la Patagonia, la temperatura más relevante, el agua también, lo vamos a hablar ahora. Y la conectividad hay que hacerla, porque no está. Es alguien que no es cierto. No está la escala que está. Fíjense acá, también es posible que yo era muy chiquito en la pantalla, pero acá están los centros. En el mundo hay alrededor de 12.000 data centers. 5.500 de los cuales están en Estados Unidos. Y si ustedes se fijan a la derecha, están los 7 primeros países. Van a ver que después de Estados Unidos, todos los que siguen tienen 10 veces menos data centers que Estados Unidos. Es decir, hoy por hoy, cuando Estados Unidos dice que no, una inteligencia artificial, de lejos tiene razón. La mitad de los data centers de todo el mundo están en Estados Unidos. Y la mayor parte de esos está en el número 1 ahí que se llama el Asheville Corridor Valley, que es donde vivimos nosotros. Mi señora y yo vivimos acá en el condado que tiene el mayor centro conglomerado de data centers del mundo. Y el número 2, fíjense, está, creo que en California, el número 3 está en Irlanda, el número 4 está en Singapur y el número 5 en Tokio. Ahí están los más grandes. Y fíjense, entonces, a la derecha, los países 10 veces menos que Estados Unidos en el número de data centers. Argentina tiene alrededor de 42 data centers en la actualidad. Fíjense a la derecha, está el aeropuerto de Washington Dallas, donde está el kilómetro de Washington DC. Este es el centro del mundo donde hay más data centers. Hay 200 hechos y 100 y pico en construcción a día de hoy. Nosotros vivimos por ahí cerca y los vemos crecer todos los días. Construyen en menos de un año. Lo que está a la izquierda es un ejemplo de los data centers. Lo que se ve arriba del techo es el aire acondicionado. Los data centers no usan en general, casi ninguno usa agua en un río, un lago. Como se dice, va a botar el agua, contaminar las capas. Se acondicionan con aire acondicionado. Los nuevos chips tienen fluidos que los refrigeran. Es decir, este aire acondicionado enfría el aire del edificio. Los nuevos no, se enfría el chip a través de fluidos que ponen las Cray en los años 90, parecieron, se enfría con un fluido refrigerante el propio chip. Así que un ruido que pase por el agua no es necesario. Y no hay todo el aeropuerto, que es una región que no es que se puede construir para comercio e industria, eso sí es una cosa. Esto es el micrófono. Muy bien. Esos círculos rojos que muestran puntitos blancos abajo son los edificios, 200 y 100 más en construcción. Como digo, se construyen en menos de un año. Esto es como se ve en una región semiurbana donde están instalados. Atrás hay casas y adelante se ve fíjense que arriba del techo está el aire acondicionado. Lo que se ve a la derecha son las unidades diésel. Es decir, el centro tiene que tener energía todo el tiempo. Todos ellos tienen toda la potencia en generadores diésel auxiliares. Es un capital gigantesco, por eso son miles de millones de dólares por año. Nosotros vivimos rodeados por 300 de estos en un programa. Es impresionante. Y la línea de alta tensión ahí adelante también simbólica de que hace falta alrededor de 4 gigawatts en esta región, en torno al aeropuerto de Washington Dallas, consumido por inteligencia artificial. Producido por 4 centrales nucleares en Virginia, una central también en esta zona, cerca de casa de 1,2 megawatts de gas, se construyó en un par de años para alimentar estos centros. Es decir, esto es explosivo. Si viniera a Argentina, realmente sería transformador. Resulta verdad que con el dinero, porque no es OpenAI, el OpenAI consume lo que esto produce, que es capacidad de cálculo y de almacenamiento.
Y tal es así que esta transparencia es nuestra otra. Fermi-América, que es una organización que no tiene vinculación ni con OpenAI ni con Gemini, simplemente dice: yo voy a poner un centro con 11 gigawatts de energía para que vengan los data centers. Y va a poner 11 gigawatts en Texas, amarillo, en que yo antes, que tiene mucha gente capacitada, amarillo en Texas. 11 gigawatts, de los cuales 4 van a ser AP1000. Está muy avanzado esto, la gente de construye los AP1000, PST, también llamados. 4 AP1000, 2 gigawatts de Small Modular Reactor, y después solar en cantidades, como se ve en esta maqueta, cantidades gigantescas de solar. Así que esta gente que dice: yo voy a poner la infraestructura para que las empresas de inteligencia artificial me compren la capacidad de cómputo. Esa es cómo funciona. No son las empresas de inteligencia artificial como OpenAI, que son dueñas de la, son consumidoras de la. Acá voy a parar un poquito de la inteligencia artificial para ir a cómo las novedades. Hoy, si usa una foto hoy de grandes reactores, ¿qué se puede decir? Y se puede decir lo siguiente: las cosas lindas que están pasando en el sector nuclear está revolucionado. No es que está un poquito cansado, pero este año debería haberse probado el primer repositorio mundial de desechos nucleares, porque tiene gastada. El primer repositorio mundial en Finlandia se van a almacenar en esos recipientes de cobre, cilindros de cobre que se ven en la foto de arriba, bajo tierra y muy cerca de la central de Olkiluoto, que está también. Olkiluoto sí que se ve al fondo, Finlandia, que es un MDR de 1600 megawatts, gigantesco reactor. Algo que se ve delante en la foto es donde está el repositorio. Primero que el mundo, lo que Finlandia va a dar el ejemplo a muchos otros países para que comuniquen y resuelvan el problema de los desechos, sin lo cual la licencia social va a tener siempre un rol muy importante en la fuga. Eso es algo que pasó. Otra que pasó es que Flamanville, un reactor, se conectó en diciembre del año pasado y todavía no está en plena potencia. Este reactor en potencia más grande del mundo es el reactor francés, digamos, está en Francia. Finlandia se inauguró el año pasado. Se está inaugurando en estos días. Esto demoró muchísimo en construirse, fue carísimo, un desastre. El reactor es el más grande del mundo, una belleza. Y otra cosa que me menciono simplemente porque yo trabajé en esto es Accident Tolerant Fuel. Esa foto es el accidente de Fukushima. En Fukushima no explotaron los reactores nucleares, explotaron los edificios. Explotaron porque se acumuló hidrógeno, muy explosivo. Y se acumuló hidrógeno porque cuando se funde el núcleo, las vainas del combustible hecho de circonio, se pone en contacto con el oxígeno del agua, forma circonia, muy estable, y libera el hidrógeno del agua, y el hidrógeno explota. Esas explosiones fueron de hidrógeno. Entonces, desde hace muchos años, antes de Fukushima, se trata de hacer accident tolerant fuel, es decir, combustible para nuclear circonio. El circonio se pone por razón electrónica, pero hay reemplazos. Y hay reemplazos en todo el mundo con muchos años de estudio, que tanto en Suiza como en Estados Unidos se estudian aceros u otras soluciones. Entonces, quiero decir acá que hay estos dos ejemplos. En Suiza, el reactor de Gösgen en Suiza, por primera vez ahora sacó, después de 5 años adentro del reactor, un combustible hecho en Francia, donde es de circonio, pero tiene un coating de cromo. Y el coating resistió los 3 ciclos que lleva el combustible dentro del reactor, así que por primera vez se puede hablar de que se reemplaza los vainas de circonio por accident tolerant fuel, entonces lo de Fukushima no puede volver a suceder. Y lo mismo en Estados Unidos. En vez de un coating de circonio, de cromo, la aleación de circonio, se usa una aleación enteramente distinta, hierro, cromo, aluminio, que yo estudié muchos años, y muchos otros en todo el mundo, porque se usa en Japón, en Rusia, en Europa, en Estados Unidos. Cada uno tiene su propia formulación para esta aleación, para reemplazar enteramente la aleación de circonio, con lo cual lo que pasó en Fukushima no podría pasar de nuevo. Me refiero a la explosión del edificio, no al accidente del reactor. Y en construcción, al igual que el año pasado, esta cifra está actualizada ahora, en el mundo hay 63 reactores grandes en construcción, pero no, digo, 32 de ellos en China. La mitad de los reactores están en construcción en China, es monumental. 7 en Rusia, 6 en la India y 3 en Corea. Y quedan unos cuantos que están construidos como ventas. Entonces, en la columna de la izquierda se ve el país que lo recibe, y en la segunda, en la tercera columna, se ve el país que lo vende. Y ahí, salvo Francia, está construyendo Hinkley Point C en Inglaterra, todo el resto son reactores rusos. El único país que vende reactores es Rusia. El resto, por hoy, no hay ningún reactor en construcción que no sea ruso.
o el francés en Hinkley Point C en Inglaterra. Eso es importante. A pesar de la guerra y todo, es el único país que vende reactores. China. China, sí, es un buen punto, Mario, gracias. China, la venta de China a Pakistán no está, pero no puede ser considerada una venta comercial, en el sentido que Pakistán y la India son países que no firmaron el Tratado de No Proliferación, tienen embargo para el comercio nuclear. China apoya a Pakistán, Rusia apoya a la India, y yo no sé cuánto cuesta ese reactor, eso quiero decir, no es una venta. Es cierto, China no le vendió un reactor a nadie, le quería vender a Argentina el Gualón. Este es un Gualón, pero no sé si es una venta, eso quiero decir. Entonces por eso no lo menciono. El único que vende reactores es Rusia. Y la razón está dicha ahí abajo. Lo vende porque el modelo de negocios es muy bueno. Build, own, operate. Y llevarse el combustible gastado. Es decir, hay algunos países como Bangladesh que no tienen mucho capital, pero no necesitan invertir el costo de capital. Los rusos le ponen el reactor y le venden la energía cuando está terminado el reactor. Ese modelo de negocio es súper exitoso para los rusos. Y además se lleva el combustible gastado. Es decir, el país que recibe solo recibe los kilowatts de electricidad, ninguna preocupación nuclear. Eso es extraordinario. Por eso monopolizan el mercado mundial de reactores. Esta es la única obra en Occidente que está hoy en funcionamiento. Hinkley Point C en England son 2 reactores EPR, los más caros del mundo. $13.000 millones por gigawatt. Gigantesco. Esto llevó a la quiebra a la empresa Areva y se termina porque los chinos financian 1/3 de esa enorme suma de dinero. Es el reactor más caro del mundo. La electricidad a los ingleses les va a costar del orden de $180 o $200 por megawatt hora, en vez de costar, en Argentina vale 70 más o menos. A los ingleses o a los británicos les va a costar $200 por megawatt hora la energía que produce este reactor. Carísimo. Y llevó a la quiebra a Areva. Entonces ahora esos grandes reactores, muy poquito para decir. Entonces veamos los pequeños reactores, que es un mundo. Y mira esta tabla, no es para leer, es para mirar la altura de las columnas nada más. La columna, acá en esta tabla hay 75 modelos de Small Modular Reactors. En el mundo hay 125, dice la IAEA hoy, es decir, el doble de lo que hay acá. Está hecha esta tabla con algún criterio, no importa. La columna de la izquierda son los que son enfriados por agua. De lejos, la mayor parte de los SMR propuestos son enfriados por agua, donde hay 20.000 reactores años de experiencia operativa. Todos los reactores comerciales de hoy son enfriados por agua. Pero las otras columnas son diseños que se llaman de generación 4, enfriados por gases, la segunda columna, enfriados por metales líquidos, como sodio o plomo, y enfriados por sales fundidas. Y los otros heat pipes son máquinas pequeñas, no lo voy a mencionar. Y yo ahí elegí, muestro que en la columna de la izquierda hay 2 reactores argentinos, muy interesante. El reactor de Mock todavía no está en esta cosa, y voy a decir mucho más de eso en un momento, pero está el CAREN, que ya no está más. Quiero decir que si uno hace esto hoy, el CAREN ya no aparece. En el último reporte del, no sé de los cuales, el CAREN ya no aparece. Y está otro que es el N1 de nucleares. Y me parece sumamente interesante que aparezca en esta lista, ya que decir que tenga presencia en las estadísticas mundiales de reactores, que esté el N1. Yo no sé si lo conocen, no vamos a tener tiempo de hablar, pero es otro proyecto que hay en Argentina que yo creo que merece toda la atención de la comunidad nuclear. Es una compañía de nucleares que provee servicios a las centrales nucleares, una compañía privada, y que tiene un pequeño reactor en otro rango de energía baja, 20 megawatts. Bueno, la otra cosa que yo puse en ese dibujo son 3 flechas rojas, o 4, perdón. Son las flechas rojas en las que yo apuesto, que son los SMR que van a ganar. La competencia es feroz y es razonable pensar que no van a ganar, no va a haber. Imaginen que todo eso sean fábricas de autos. Hoy en día hay tantas fábricas de autos, pero el auto se fabrica hace 100 años, ¿no es cierto? Reactores no hay ninguno de estos, y pensar que todos ellos van a prosperar en el mercado no es creíble. Van a prosperar como en el pasado. Los reactores actuales son 4 o 5 diseños. La mayor parte son Westinghouse o derivados de Westinghouse. En los SMR va a pasar lo mismo. Unos pocos van a ganar, y por eso es tan importante hoy no perder el tren y apurarse, porque la carrera está teniendo lugar ahora. La transparencia que sigue, que no se ve porque está chiquitita, pero es un eje del tiempo. En el eje X está el tiempo, y esas son las estimaciones de cuándo va a empezar la construcción de unos cuantos de ellos. El año 25 está, no se ve. ¿Se puede poner el slide entero? Sí, en el sur sí están viendo la... Y acá no. actual. ¿Cuál es el zoom? Bueno, y como no tengo un puntero,
Ahí está. La que sigue, entonces ahí está. Fíjese, el año 25 está ahí, ¿no? Más o menos en el medio de figura. A la derecha, el 25, va a haber rayas de colores. Esos son los años en que se van a construir los reactores que se indican a la izquierda. Estas son estimaciones y todo depende del licenciamiento. Entonces, a la izquierda del año 25, ven que hay tres cosas. Uno es un reactor de alta temperatura china que ya está funcionando. El otro es otro chino, el último de abajo, que ya está funcionando. Pero el azul del medio es, si no me equivoco, el BWRX-300. Es un reactor que se está construyendo en Canadá porque ya tiene la licencia. Es de General Electric Hitachi. Es un reactor de agua en ebullición. El 10% de los reactores en el mundo hoy son de agua en ebullición. Es una tecnología harto conocida, súper simple porque no tiene bombas, no tiene un primario en alta presión. Es decir, dentro del recipiente se hierve el agua y el vapor se saca por arriba y va directamente a la turbina. La turbina se pone radioactiva con el tiempo, pero eso no ha sido un problema en los 20 reactores que funcionan hoy muy bien. Ese reactor es muy barato de construir. La versión pequeña ha sido licenciada en Canadá. Creo yo uno de los pocos reactores que ha sido licenciado fuera de China o Rusia. Y por eso está siendo construido hoy en Canadá. Es el primero que va a llegar y va a quedarse con una parte del mercado, pienso yo. El resto, es interesante ver que a partir del año 25, más de uno piensa que va a obtener la licencia. Es decir, es inminente que la largada, después de todos estos años de preparación y discusión, para una media docena de reactores, va a empezar el año que viene. Y ahí, si la Argentina no se pone las pilas, me parece que va a perder la carrera. Así que vamos a hablar un poquito más de eso. Pero, es decir, acá hay muchos datos, pero es solo para mostrar el optimismo de varios de los 120 propuestas de SMR que hay. Hay algunos que están muy cerca de lograr el licenciamiento. Por ejemplo, la versión pequeña del AP1000, que está licenciado en Estados Unidos, que se llama AP300, va a ser licenciado fácilmente porque es exactamente el AP1000 reducido en su tamaño. Entonces no hay teoría regulatoria, es relativamente sencillo. Ese va a funcionar. Bueno, de nuevo no anda mi... Y acá voy a pasar rápido. Te vas a tener que sentar a la computadora porque va a hacer falta pasar varios rápido. Este reactor, que es uno que aparece en la figura, hay dos reactores SMR funcionando en el mundo. Este chino y uno ruso. En realidad son dos chinos iguales y dos rusos iguales, pero son dos diseños distintos. Este es un reactor de alta temperatura con un combustible que son esas pelotitas. Voy a decir algo de eso después. Se llama trizo. Es un reactor enfriado por helio, y el helio está como a 700 grados o 500, en fin. Alta temperatura, refrigerada a gas, una belleza. Estados Unidos, por supuesto, no se queda atrás y tiene este X-Energy que es exactamente igual al chino, pero este está lejos de ser licenciado en Estados Unidos, también con pelotitas trizo de combustible. El ACP-100 es la versión chica del Gualón de los chinos, es decir, así como Westinghouse hace la versión chica del suyo, los chinos hicieron la versión chica, está construyéndose. Gualón no vendieron ninguno, como digo, excepto Pakistán. Este tampoco vendieron ninguno, pero van a construirlo seguro los chinos, parte de los 32 que están construyendo. Este tiene grandes chances, Natrium, el reactor de Bill Gates, es de TerraPower, la empresa, con General Electric Hitachi. Es un reactor generación 4. Este está refrigerado por sodio líquido, un metal, y almacena el calor en esos tanques rojo y amarillo en sales fundidas. Entonces el reactor anda siempre a plena potencia, las sales almacenan el calor y la unidad convencional de energía extrae el calor de las sales calientes a 500 grados y sigue la demanda con las fuentes renovables. Una idea fenomenal. Están moviendo la tierra en Wyoming, pero no está la licencia todavía. Pero esto, el año que viene, la licencia va a estar y esto va a ser construido en 2 días, porque tiene 1.500 millones de Bill Gates y 1.500 millones del gobierno de Estados Unidos. Con 3.000 millones lo van a construir. Y el costo es más bajo. Claro, porque si es generación 4 no hay recipientes de presión, no hay tuberías de alta presión. Los reactores que no se refrigeran por agua son relativamente más sencillos. El combustible no está para este reactor. Voy a decir algo. El combustible es uranio enriquecido al 20% y Estados Unidos, el único que lo fabrica es Rusia, desgraciadamente, para los americanos. Voy a decir un poquito más de eso. El combustible del 20% de Estados Unidos no tiene ninguna fábrica. Se llama Halo. No tiene ninguna fábrica, pero el gobierno está poniendo muchísimo dinero hoy para lograrlo. Que los privados lo hagan, pero con apoyo del gobierno. Estados Unidos no enriquece uranio, ahora va a ser. Es curioso. Y menos aún al 20%. Los rusos son los únicos que fabrican el combustible al 20% para la mayor parte de los reactores de generación 4. Es decir, el mundo está en un punto de desequilibrio con el combustible fenomenal. Acá hay otros, los paso rápido, porque el ARC 100 es otro diseño, el Rolls Royce hace mucha propaganda, pero yo tengo un amigo Rolls Royce que me dice que no van a ningún lado.
No sé. Este es el de agua hirviendo, que yo dije que se está construyendo en Canadá. ¿Ven? La licencia no está en Estados Unidos, pero sí en Canadá. Y a la derecha se ve el diseño. Es parecido al Karen de alguna manera. No tiene bombas, no tiene intercambiador de calor porque genera vapor adentro. Se pone bajo tierra en el edificio que se ve allí. Así que esto es re barato y hay mucha experiencia operativa en este tipo de reactor, solo que es más chico. Así que esto va a funcionar, estoy seguro. Y se va a terminar el de Canadá pronto. Va a ser el primero en Occidente terminado. Hay uno refrigerado por plomo en Rusia. Hay muchos. Y yo voy a pasar. Este es muy importante porque es la versión chica del AP1000, es el AP300. Y fíjense que el AP300, al igual que el AP1000, que es el que China tiene 4, los primeros que se vendieron. Y Estados Unidos terminó 2 ahora, llevando a la quiebra a Westinghouse, pero están terminados. 2 en Vogtle 3 y 4, 3 y 4 se llaman. Los terminaron. Los primeros en Occidente, digamos, son esos 2 de Estados Unidos. Y ese reactor tiene arriba del reactor una pileta olímpica de agua, y es lo que permite hacer lo que se llama walk-away safe, es decir, que si se corta la luz, hay terremoto, maremoto, y no queda ningún operador, el reactor se mantiene frío por un cierto número de días. Eso, que es el único reactor walk-away safe de la gran potencia, el EPR no lo es, etc., está copiado en este diseño, el AP300, porque si ven arriba del dibujado de abajo a la izquierda, arriba de todo el que se ve azul, es una pileta de agua también. Tiene el agua arriba del techo. Y tiene tanta agua para que uno pueda irse y no sucede lo que sucedió en Fukushima, que sin enterarse con los motores y la bomba, explotó todo. Así que estos son inherentemente seguros. Este tiene una chance tremenda de ser licenciado rápidamente y de ser vendido por todo el mundo. Así que el AP1000 y el AP300 yo creo que son ganadores de una buena parte del mercado. Y ahora pasemos, porque hay que hablar de todo en esta charla, de fusión. La inteligencia artificial y la demanda de energía ha vuelto loco a todo el mundo. Hay tanto dinero en el mundo que las ideas en torno a la fusión son absolutamente locas. Discúlpeme, fusión, leí mal yo de qué estoy hablando. Nuclear fuel, voy a hablar antes del combustible que dije un poquito antes. El combustible de la mayor parte de todos los reactores que funcionan hoy, 400 en el mundo, se parece todo. Acá arriba a la izquierda está el de Westinghouse, que es una cosa de 17 por 17 pines, y abajo en el medio está el de Areva, 17 por 17 pines. La mayor parte son así. A la derecha está un hexagonal que es ruso, y a la izquierda, abajo, está el del Karen, el de embalse, el de Candu. Todos ellos son tubos de circonio con arriba unas pastillitas que son las que tienen la mano esa, en el dedo, unas pastillitas de óxido de uranio, que son cerámico, que se ponen así, 1 centímetro de alto cada una, se ponen adentro de esos tubos, y esos tubos se ponen en reactor, duran 4 o 5 años adentro, dependiendo, cambiando de lugar, etc. El otro combustible que mencioné un poco es este trizo. Trizo es algo fenomenal porque es una pelotita del tamaño de una pelota de tenis, que adentro tiene unas 1000 pelotitas de 1 milímetro o 2, y esas pelotitas se llama trizo porque es tri-isotropic whatever, son unas cosas de carburo de silicio y carbón pirolítico, etc., que forma un recipiente de presión para el combustible. La foto abajo a la izquierda muestra el combustible irradiado, trizo, una de las pequeñas pelotitas, ¿no? 2 milímetros, y se ven los gases de fisión. La manera de encapsular el combustible en carburo de silicio es tan eficiente que no se escapa nada, entonces el quemado que se puede lograr es muy grande. Y por eso los reactores que usan uranio enriquecido al 20% y demás, muchos de ellos usan este tipo de combustible, además de que va a muy alta temperatura. Es decir, este combustible es prometedor, porque no se recicla, se pone así como está en un repositorio, no es necesario, los gases quedan retenidos, los gases son altamente radioactivos, pero quedan retenidos adentro, es muy seguro. Y lo menciono porque fusión, que viene en la transparencia que sigue, cuando se habla de la fusión, que es una forma de energía difícil de obtener, pero se habla también de reactores híbridos, donde uno tiene fusión en el centro de esa esfera y lo rojo de afuera, los círculos de afuera, es un blanket físil. Entonces es un reactor híbrido, fusión en el centro, fisión afuera. Y esa fisión afuera, la idea esta del LIFE era un proyecto de Livermore, donde mi señora y yo trabajamos, el blanket de afuera se haría en trizo. Entonces uno puede quemar hasta el 95% de los actínidos se pueden quemar. Acá se puede quemar el combustible gastado de los reactores, el uranio depletado del enriquecimiento, etcétera, en un reactor híbrido. Y quiero mencionar esto porque acá hay un paper de mi señor y yo que nosotros hicimos trabajo en este trizo, en Livermore, y acá hay una patente de mi señora en ese combustible. Quiero decir, hay estudios en todo el mundo de este combustible y Estados Unidos está ahora lanzando campañas para que las fábricas privadas lo hagan. Después está el combustible
el uranio, digamos, diluido en una sal. Es genial. Si uno pone fluoruro de litio y fluoruro de berilio, mitad y mitad más o menos, en el téctico, a 200 grados se funde, es líquido, y ese líquido disuelve uranio flúor 4, como está en la fórmula de abajo. Entonces el combustible está diluido en el refrigerante. Eso es una locura total, porque quiere decir que circula y uno puede recargar combustible o sacar los productos de fisión del fluido que está circulando. Entonces el reactor no hay que apagarlo nunca. Es una idea extraordinaria, hay cierta experiencia, es delicada, el combustible estaría fluyendo por las bombas, por los intercambiadores de calor, por todos lados. Súper interesante. Cambio, uranio mining, algo muy relevante en Argentina, porque ayer descubrimos que todo el sector nuclear argentino fue transformado de un saque. Y Argentina va a ser la Arabia Saudita. Yo no sé, en Argentina hay tendencia a la inflación, no solo en el billete, en la moneda, pero fíjense la inflación. Argentina tiene en Cerro Solo del orden de 8.000 toneladas de uranio. Australia tiene 3 millones de toneladas de uranio, es decir, 5.000 veces más que Argentina. Y ahí está el resto de los países, fíjense. Acá no puedo leer yo, pero sigue. Sí, yo no puedo leer, pero ahí están todos los países que tienen millones de toneladas. Argentina tiene 8.000. Puede ser que si hay más prospección se suba la cifra, ¿verdad? Pero de 8.000 a 3 millones es una diferencia sideral. Es decir, Argentina puede exportar uranio, voy a decir a lo mejor algo más al final, pero decir que va a ser Arabia Saudita el uranio me parece que vaca muerta es una cosa. El uranio, pero 3 órdenes de magnitud por debajo de lo que tienen los demás países. Y fíjense quiénes hacen la minería. A la derecha está dicho, Kazajstán es el que produce el 40-45% del uranio del mundo. Y después Canadá, Australia, Namibia, Rusia y Uzbekistán. Entonces la Argentina, si quiere entrar ahí, va a tener que luchar un poco. Esto otro que dije yo acá afuera es que hay 3 maneras de obtener el uranio. Una es como en Namibia, en la foto abajo a la izquierda, es un open pit gigantesco, trabajo enorme. Otro es como en Mendoza, son túneles, y la manera más fácil es leaching, son arenas que están bajo tierra y uno manda un líquido, un ácido o otra carbono, sodio bicarbonate, manda un líquido para abajo, el líquido arrastra las arenas para arriba y arriba uno hace precipitar el compuesto que uno busca, que es uranio 3, oxígeno 8. Felizmente los repositorios que hay en Río Negro, ahora olvidé el nombre, y en Cerro Solo, en Chubut, son de arenas y están a muy poca profundidad. Es decir, que explotarlos sería de los más baratos del mundo. La ley o la concentración de uranio es bajísima, pero como explotarlo es barato, es posible que sea un buen negocio para 8.000 toneladas. Entonces, el uranio en Argentina está en yacimientos fáciles, digamos, comparados a los de Canadá. Y la mayor parte del mundo, 57% se saca con este método de leaching, así que Argentina ahí hay tecnología y hay de todo. El precio del uranio está subiendo, tiene toda esta estructura complicada que no voy a entrar porque se acaba el tiempo, pero a la derecha se lo ve subir y es fácil imaginar que si los reactores crecen, ¿se escuchará ahora? ¿Hay algún comentario? El precio va a seguir subiendo porque va a haber más reactores, pienso yo. Pero uranio en el mundo sobra, ¿eh? Además que está todo en las colas, hay centenas de miles de toneladas de colas de uranio, de enriquecimiento, que los reactores de generación 4 lo pueden usar. Así que el uranio no es un problema como el petróleo, que desde que somos chiquitos se dice que se va a acabar. El uranio no se va a acabar. Y Argentina, como yo digo, tiene bajo costo. En Río Negro hubo esta empresa que es Blue Sky, y sabemos que detectó, ¿no es cierto?, en amarillo grande, sobre todo en Río Negro, arenas a muy poca profundidad, y por eso dice que es de muy bajo costo explotarlo. Y Ornequiana, entiendo yo, que está queriendo comprar esta concesión que tiene Blue Sky. El Río Negro es distinto porque es la CONEA, creo yo, la que tiene el terreno, la provincia se interesa, pero básicamente son yacimientos similares. Se puede. En cuanto a enriquecer, también cuando dice Argentina va a ser exportador de combustible nuclear. Es una confusión, no sé si a propósito, entre la mina y un reactor nuclear. Hay un montón de procesos en el medio, se ríe Cecilia. En particular, todos los reactores que yo mostré son de uranio enriquecido. No existe en el mundo ninguna expresión de interés por comprar reactores de uranio natural. Esta frase es brutal para la mitad de la comunidad argentina que habla del CANDU. No hay expresión de interés por ningún país del mundo en comprar un reactor CANDU. No hay que confundir lo que pasa en Rumania, que es terminar 2 reactores CANDU de los años 80. Se van a terminar, sí,
Y en Canadá, que hay 17 candús que van a ser extendidos a la vida, y para Argentina eso puede ser un muy buen negocio. Pero no hay ningún país que quiera comprar un candú. No existe un candú, el candú Monarch, que es el candú que se vendería, está en una etapa de diseño lejísimo de ser licenciado, y como digo, no hay fuerza motriz para licenciarlo y hacer el desarrollo porque no hay compradores. Entonces, dejando eso de lado, todos andan con uranio enriquecido. Y el uranio enriquecido, fíjense, ¿quién enriquece? Rusia enriquece el 40% del enriquecido del mundo. Y el resto son dos grupos, Urenco y Orano. Fíjense que en Estados Unidos es Urenco, una fábrica europea la que enriquece combustible, pero que no produce lo suficiente ni siquiera para Estados Unidos. Estados Unidos importa, aún hoy, en plena guerra, importa uranio enriquecido de Rusia. Es fenomenal el mundo cómo funciona. Ahí hay tres plantas. Enriquecer uranio, que también en Argentina dice, vamos a enriquecer uranio para vender el ACR300. Bueno, señora, enriquecer uranio es una fortuna. A lo largo de los 70 años de energía nuclear se ha concentrado en tres fábricas, básicamente, más Rusia y China, por supuesto, ¿no? Estas son fábricas que no son Rusia y China. Porque las inversiones son monumentales y la escala para que sea rentable es gigantesca. Es decir, está en manos de estos tres. En Holanda, está ahí en el Reino Unido y en Estados Unidos. En Estados Unidos, como digo, es Urenco, es europea. Ellos producen uranio enriquecido. Producir uranio enriquecido a escala industrial es un costo extraordinario que en Argentina creo que no se justificaría de ninguna manera que cierre las cuentas. Así que Argentina puede, al sumo, vender el mineral, donde se vende litio, cobre, gas y petróleo, vender uranio. Vender combustible nuclear, no lo sé. Digo, no lo sé. Enriquecido, seguro que no. Que podrá construir, porque la fábrica de combustible argentina tiene capacidad técnica y prestigio, puede ser, pero importando el uranio enriquecido, por supuesto. ¿De dónde se suministra el uranio? China. ¿De dónde lo saca China? Mira, acá está. Ahí está, China es rojo. Esta tabla no es para leer, es para mirar, por ejemplo, de dónde proveen. Rusia es la que más enriquece, pero fíjense que tiene un montón de colores en la columna. Quiere decir que los proveedores de Rusia vienen de todos lados. Es decir, todas las fábricas de enriquecimiento se proveen de muchos proveedores para tener estabilidad. El objetivo de esta transparencia es solo ese, ver los colores. Hay multiplicidad de colores porque indica que hay multiplicidad de fuentes. De fusión, voy a decir tres palabras de fusión porque arranqué antes equivocadamente. La fusión está excitadísima hoy en día. Fíjense esto, 7.000 millones de dólares, esto es, no se ve en la línea roja, creo que dice alguna fecha del año 25. Noviembre, esto el mes pasado, 7.000 millones de dólares privados han sido invertidos en fusión. La gente cree que fusión es para mañana. Es fenomenal. En la tabla de abajo, que no se ve, está todas las que han conseguido más de 100 millones de dólares. La primera de todas, que es una derivada del MIT, Commonwealth Fusion, es la que tiene más chances, ahora lo muestro. Reciben un montón de dinero privado pensando que esto es la solución. Yo creo que en 100 años esto es la solución, pero mañana no. Y fíjense las ideas locas, hay ideas locas. Esta es una de las más importantes, es confinamiento inercial, el Livermore, ¿no? El combustible es eso que está arriba del dedo de esa persona, esa bolita chiquitita, ese es el combustible del deuterio-tritio, los láser lo empujan para adentro, eso explota y es una pequeña bomba atómica, pero chiquita, uno recoge el calor en una esfera por afuera y con eso hace energía eléctrica. Fácil de decir. Las alas que se ven al lado son los lasers que empujan esa bolita, imagínense el tamaño. Bueno, fusión, nosotros dejamos Livermore en el año 2010, el punto izquierdo de esa curva, y en esa curva se ve en el eje vertical la potencia. La línea horizontal que dice Maximum Laser Energy es la potencia que el láser deposita en el blanco, y abajo en el histograma es la potencia que el blanco entrega cuando explota. Se ve que está lejos de ser, no digo mayor, sino igual siquiera, a la potencia del láser. Durante 10 años estuvieron probando y hace 2 años subieron 10% la potencia del láser y por primera vez, la energía de fusión dio ganancia positiva en el año 22 en esa pequeña pelotita en Livermore. Una explosión por mes. Hace falta 10 por segundo para hacer una planta industrial. Es decir, hay progreso, pero no es para mañana. Y la otra, bueno, esto lo voy a saltar porque es muy rápido. La otra gran opción es el confinamiento magnético. Este es el más grande emprendimiento científico en la historia de la humanidad. Hay 35 países que lo financian, que dice ahí 65.000 millones de dólares puestos en ITER. Lleva como 20 años y lleva de esos 20, 15 debe ser retraso y todavía le faltan varios años más. Yo creo que llegó tarde porque en el interín surgieron los superconductores de alta temperatura y vino el MIT con este diseño. Superconductores mucho más potentes, permiten hacer un tokamak 100 veces más chico en volumen, y entonces ahí hay un nombrecito 2 que permite ver la escala.
Esta es una escala mucho menor y para confinamiento magnético probablemente esta empresa derivada del MIT se lleve el éxito mayor. Pero aclaro, el confinamiento magnético todavía nunca se logró energía por fusión. Lo que logran es mantener el plasma unos segundos. Todavía no se logró nada. ¿No? 30 segundos más o menos. Pero de ahí a que haya fusión y que de esa energía se pueda sacar y hacer electricidad, se va a llegar, pero nosotros no lo vamos a ver, pienso yo. Así que toda esa inversión es fenomenal porque mueve el entusiasmo. Es como ir a Marte. El ser humano va a ir a Marte y va a tener esto, pero no mañana. Y hay ideas locas en fusión que reciben muchísimo dinero. La de arriba a la izquierda son dos bolas de plasma que se las hace chocar entre sí. ¡Pum! Y ahí funciona. La de abajo es un plasma que tiene unos pistones movidos por vapor, creo, ¡puf! Que pega para adentro y ahí explota. Y lo de la derecha es un stellarator, se llama, que es un campo magnético como el tokamak, pero enroscado sobre sí mismo, que hace que el plasma no sea pulsado como el tokamak, sino que sea continuo. Una idea rusa de los años 50, que el otro día discutimos con, no me acuerdo quién te acuerda, Mario. ¿Eh? Es lo que discutimos el otro día, sí. Yo creo que era ruso, creo que vos sabés mejor que yo. Eso fue financiado por $50.000 que puso el gobierno americano. ¿Pero era Stellarator o era tokamak? ¿Qué? ¿Era tokamak? No, Stellarator. Ok. Era la idea de Spitzer. Ok, bueno. Y eso, como dicen ellos, incentivado por el anuncio de Perón. Sí, sí, sí. Sí, el otro día estuvimos con Mario en intercambio porque mis datos no eran buenos. Bueno, el Stellarator tiene la idea esta de que, es difícil de explicar, pero el tokamak es pulsado, este no. Cambia totalmente, pero nadie lo tiene muy manejado. En fin, eso es todo lo que voy a decir de fusión. Y ahora voy a entrar a un tema más polémico que es el plan nuclear argentino. Y desgraciadamente ayer cambió todo y yo tendría que reemplazar mi charla, pero ya que la preparé así, la voy a seguir así. El plan nuclear argentino es algo interesante. Hace exactamente un año hubo una reunión donde se anunciaron tres cosas muy importantes. Una es que se va a aceptar inversión privada en la generación nucleoeléctrica en Argentina, primera vez en 70 años. Otra es que el gobierno, el Estado Nacional, ofrece un sitio. Obtener un sitio para hacer un reactor es un trabajo que lleva años. Obtener un sitio, dar un sitio es muy importante. Y el tercero es que se van a hacer small modular reactors en vez de comprar reactor a China. Eso es lo que anunciaron estas tres personas en ese acto, pero simultáneamente con ese acto viene un artículo del Financial Times. Yo lo vi 2 horas después de este acto, creo que apareció justo con datos que el gobierno le había dado a la revista y la revista lo tenía embargado hasta el momento del anuncio. Y el Financial Times dice cosas más interesantes. Dice, el SMR es el ACR 300, no es el CAREN. Y el capital es un capital norteamericano. Entonces, cuando uno junta todo esto, dice, el gobierno argentino anuncia que hay un inversor norteamericano, cuyo nombre, ahora digo, le vamos a ofrecer el sitio, se va a desarrollar el reactor de INVAP y nada más. Cambios importantísimos, ¿no es cierto? Bueno, este es el artículo del Financial Times que apareció 2 horas después del anuncio del gobierno, con una foto del CAREN. Y este es el acto del 31 de mayo, hace 6 meses atrás, donde se puede notar cierta incoherencia. Arriba dice Damián Raidel, vamos a construir 4 ACR-300 en Atucha, en la Argentina nuclear. Y abajo, en el discurso de Germán Guido de la Valle, el presidente Condía, dice, tenemos 5 objetivos, y de esos 5 objetivos, ninguno de ellos es construir un reactor, un SMR. Sumado a eso está el hecho de que la empresa del inversor norteamericano, que se llama Miner, la empresa, el día del anuncio del gobierno, o en torno a esa fecha, desapareció de Internet. Hasta antes de esa fecha uno ponía Miner Energy y obtenía una página web, no se podía entrar. Pero estaba Miner Energy desarrollando el ACR-300. A partir de esa fecha desapareció de Internet. Entonces un observador externo, como soy yo, mira y dice, acá hay algo muy raro, ¿no es cierto? Hay una empresa que está haciendo un reactor, porque hizo una empresa en asociación con INVAP, el dinero lo puso en americano, la propiedad intelectual la puso INVAP, están trabajando, todos sabemos que tiene empleados y oficina, no aparece en Internet, y el gobierno dice, vamos a construir 4 reactores, los vamos a poner en Atucha, etc. Hay una desconexión total entre el anuncio del gobierno y lo que INVAP arregló con un inversor privado. Yo creo que eso ayer se resolvió. Quiero creer, en el sentido de que hay algo que no andaba para nada bien
y es probable que ahora la CONEA participe en el reactor, que la empresa aparezca en Internet y no pueda seguir lo que sucede, pero es notable que a lo largo del año que pasó entre el anuncio y el día de hoy, no hay una sola noticia del desarrollo de ese reactor. Raidel dijo en 5 años lo vamos a tener, ya pasó un año de los 5, el 20% del tiempo ya pasó, y no hay una sola noticia que diga que están trabajando en eso siquiera. Desconexión total con la realidad, ¿no es cierto? Y el hecho de que la empresa haya desaparecido de Internet indica que entre la empresa y el gobierno debe haber tensiones. Yo espero que los cambios que se acaban de suceder ayer resuelvan esas tensiones, porque así como estamos, no se estaba yendo a ningún lado. En mi opinión. Es interesante ver la cara de hipnotizados que tienen todos los funcionarios de... Ahí está todo el sector nuclear de Argentina escuchando a Raidel decir que vamos a construir 4 reactores en Atucha, etc. En fin, soy crítico. No voy a hablar mucho entre el CAREN y la CR300. El CAREN es un seminario entero, pero de la CR300 esta cosa la mostré yo el año pasado, hace exactamente un año. Yo di la charla, como digo, el 10 de diciembre del año pasado, cuando me enteré de esta patente. El primer autor es Pablo Florido, INVAP es el dueño. El reactor está basado en lo que dice ahí abajo el Pareto Principle, que es algo que Florido dice a cada rato, que es hacer las cosas baratas. Ese reactor tiene muchos conceptos que hacen que sea estándar en muchos aspectos, innovador en otros, que hacen que sea económicamente viable. Y la única barrera que hay hoy para los reactores no es la tecnología, pienso yo, es la economía. Tienen que ser económicamente viables. La tecnología es conocida hace decenas de años. De todas las columnas que mostré, todas las opciones, hay experiencia. Y entonces creo que lo último, pero no tanto, es la privatización de NASA. Esa es otra noticia que el gobierno nos tiene a todos sorprendidos, porque no se entiende bien para qué. No existe experiencia en el mundo de privatizar totalmente una empresa nuclear que haya pertenecido al Estado Nacional. No hay experiencia en el mundo. Experiencia parcial, privatización parcial, hay 3 antecedentes. Una, España, que lo hizo exitosamente a lo largo de muchos años, del año 80 hasta ahora. La dueña de los reactores de España hoy en día en realidad es INEL, es una compañía pública, es del Estado italiano, pero en fin, no hace española. British Energy privatizó todas sus centrales, las compró EDF, las privatizó todas, las tuvo que recomprar. Y EDF privatizó el 30% de su capital, lo tuvo que recomprar. Es decir, todos los intentos. Privatización total no hay ninguno. Privatización parcial hay 2 fracasos recientes, ¿no? Del 96 uno y del 23 el otro. Y aclaro que en la Argentina, creo que lo digo en algún lado, la Argentina trató, ahí dice arriba, lo trató de hacer hace 30 años, privatización total, y fracasó. Ahora quiere hacer 44% de privatización. Tenemos aquí a alguien que sabe del tema, pero los pliegos todavía no están, pero cuando estén, que uno pueda enterarse de qué contienen, le va a costar privatizar. Pero, ¿y por qué le va a costar? Digo yo, fíjense qué interesante. Hace 30 años las centrales eran bastante nuevas y no se pudo privatizar. Hoy, diciembre del 23, cuando se quiso privatizar, las centrales son tan viejas. Una tiene 50 años y está en extensión de vida. Ojalá arranque de nuevo. La Embalse le quedan 20 años le quedan. Y la CNA 2, Atucha 2, Atucha 2 tiene 10 años de existencia y tiene un factor de capacidad del 48%. Es decir, más de 5 días cada 10 no anda. Atucha 2, más de 5 días cada 10, en los últimos 10 años no anduvo. No es una crítica a NASA, por el contrario. Es fenomenal haber hecho ingeniería arqueológica, como es terminar un reactor 30 o 40 años después de que ha sido diseñado, cuando el fabricante no existe más. NASA lo terminó. Es asombroso. Pero hacer andar una máquina así de vieja les está costando. En los últimos 10 años, como te digo, 5,2 días de cada 10 no anduvo. Entonces, ¿quién va a querer comprar 3 centrales nucleares en una transacción normal? Si la transacción no es normal, en el sentido que vaya a saber qué intereses hay detrás, puede ser, pero poner en el mundo una licitación para vender 3 máquinas así, yo no creo que haya interesados. Flor de desafío, que hay expertos en el tema, con los cuales hablo con gusto, pero para mí es muy difícil. Esto es, sí, la eficacia y la eficiencia, ¿no? El capacity factor de las 3 centrales en los 50 años que tiene Atucha 1 y de las 3 centrales a lo largo de toda su vida, el promedio de las 3 es 0,72. Siendo del año natural, el promedio en el mundo tendría que estar arriba, cercano al 0,9. Es decir que, fíjense que Atucha 1 es 0,74, como dije, Atucha 2 es 0,48 y Embalse es 0,79.
Pero ojo, las embalses del mundo, por ejemplo, en Rumania tienen 0,91. Es decir, Argentina es un país periférico. Quiere decir que cada vez que hay que hacer una reparación hay que empezar de cero. Y eso es lo que traduce acá. No es que sea incapaz el país de hacerlo operar. Lo que pasa es que un país periférico tiene menos industria, pienso yo. Y eso se traduce en que la eficacia de las centrales está lejos de ser competitiva con las mejores del mundo. 0,9. Hay centrales Candú que tienen 98% de eficacia. Extraordinario. Base llegó una vez al 96. Por un ratito, pero estas cifras son el promedio de toda la vida. Pero el promedio está muy bien en base. Ahí está el promedio de base, 0,79. Está 0,1 por debajo de lo que debería ser en el resto del mundo. Es bueno, pero digo, no lo critico, digo, es una realidad que tiene que ver con que Argentina cada cosa que tiene que resolver lo tienen que hacer ellos in-house, en vez de llamar por teléfono a una empresa especializada. Y en cuanto a la eficiencia, es clave que para privatizar tiene que generar beneficios. Y la ley fue cambiada en agosto de este año, creo. El decreto 450 del 7 de julio de este año, que permite a NASA cobrar por la energía eléctrica más de lo que cuesta fabricarla, digamos. Porque hasta ahora ha sido un regalo. Camesa le paga lo que cuesta gasto de operación y mantenimiento. Ahora no puede cobrar una tarifa que da utilidades, de eso se habla en los diarios todos los días, se podría vender. Pero fíjense acá, esta es mi propuesta de cómo hay que privatizar NASA. NASA sola, como digo, no tiene interés. Lo que tiene interés es el conjunto nuclear argentino. Para crear una empresa como esa, mira, ACR S.A. ACR, en vez de ser el reactor de INVAP, es Advanced Current Reactor. Pero es el reactor de INVAP. Es una empresa que tiene, como Conuar, ¿vieron? Conuar tiene el 60% de Pérez Compán, es decir, una empresa privada casi 40 años que funciona muy bien. Tener privados operando el sector nuclear no es terrible, funciona muy bien acá. Allí podría ser, fíjense, la mitad de la NASA operadora, la CONEA e INVAP con sus recursos humanos, la mitad de la NASA constructora y un socio privado, todos ellos constituyendo una empresa. El socio pone el dinero, los otros ponen el conocimiento. Y si la empresa llega a producir reactores, hace como los rusos, los puede vender y tener los operadores. NASA le proveería operadores a estos reactores por todo el mundo. Para mí, eso sí tiene sentido privatizar NASA en este sentido, de hacer una empresa mixta que contemple a todos los actores. ¿Para qué? Para crear una empresa que produzca el ACR300. Así sí sería interesante para un inversor. El problema con esta figura es que ya existe un inversor que es Magner, que está vinculando a INVAP con el socio privado. Entonces, para mí hay una ingeniería que hacer acá entre el inversor privado y el resto, que el inversor privado compre NASA, que se constituya una empresa con todos estos actores. Y entonces yo veo el futuro nuclear de Argentina extraordinario, porque el ACR300 probablemente tiene chances de capturar una parte del mercado si todo lo que uno ve hasta ahora de ese proyecto se concreta, en el sentido de la competencia, el costo del reactor, digamos, si es competitivo. Una palabra negativa, Karen. Karen ahí no está. Lo pongo Karen justamente ¿por qué? Porque este es un tema para otra charla, pero quiero ser delicado. El Karen tiene problemas, pero como la comunidad argentina está muy encariñada con el Karen, digamos, decir que el Karen es un fracaso, que se paró, lo vemos hoy todos los días, hay fuertes expresiones en contra de eso. Llamarle al ACR300 el Karen avanzado, me parece que es una manera de decir, no sé qué pasó con el Karen, aprendimos un montón, pero ahí tenemos ahora un producto que sí puede funcionar. Y yo creo que si se le llama Advanced Current Reactor, no sé qué dice ahí Juan Pablo, pero se ríe. Pero no me digas que no sería una manera suave de decir, se aprende de la experiencia, no importa bien o mal, pero este es el futuro. Después. Advanced Compact Reactor. Pero el inversor está de acuerdo en llamarlo Karen, ¿no? Bueno, se están peleando por esa experiencia. Se están peleando. En el sentido de las personas que han trabajado ahí, sí. Están tironeadas de todos lados. Es un tema que toca una fibra sentimental o afectiva muy importante, así que es un tema súper delicado que yo creo que la comunidad no está manejando bien. Puedo decir más sobre eso en un minuto. Pero en Argentina hace cosas raras. Hace un mes o dos firmó FIRST, como uno de los primeros países que además va a poner dinero en FIRST. ¿Saben lo que es FIRST? Es la iniciativa norteamericana para vender reactores norteamericanos, Small Modular Reactor, en todo el mundo. Entonces dice, ¿por qué no hacemos un organismo internacional que le enseñe a todos los países interesados cómo son las reglas de seguridad, cómo son las reglas de licenciamiento? Vengan todos a mí y después yo les digo cuál es el mejor reactor para comprar.
Es fenomenal, yo haría lo mismo, ¿no? Quiero decir, no es deshonesto, es bárbaro, es una estrategia comercial. Y Estados Unidos va a hacer eso y la Argentina lo firmó. Y yo, que hablo con mucha gente acá, no sé de nadie que haya estado detrás de analizar si esto tenía sentido o no. Firmar, ser parte de FIRST para comprar, ¿cuál? El AP300, por ejemplo. Fíjense FIRST, fíjense lo que hacen los países del mundo. Government Influencing the Adoption of New Nuclear. En África hay un organismo que se llama AFCON, que se hizo hace unos 20 años para declarar África libre de bombas nucleares. Ese organismo hace un año atrás se puso de acuerdo para promover en África la incorporación de Small Modular Reactors. Es decir, hay un conjunto panafricano que dice, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo a ver cómo incorporamos reactores en África? Fenomenal. En Europa, el año pasado, en febrero del 24, se hizo European Industrial Alliance for Small Modular Reactors. No es esto Euratom, es distinto. Dice, hagamos un organismo multinacional que trate de promover la industria endógena, la industria europea de Small Modular Reactor, porque si no, los chinos, los coreanos van a pasar por encima. Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos hizo el FIRST. Y Argentina va y firma como parte del FIRST. No digo que esté mal firmar, porque hoy en día la Argentina está alineada con Estados Unidos, está bien. Pero lo que yo digo es que Argentina tiene que... Perdón, acá están los objetivos del FIRST. Hay palabras por todos lados, yo puse en rojo la que cuenta. El principal objetivo es offering reliable power solutions. Es decir, el objetivo último de FIRST es vender reactores americanos a todo el mundo. A través de educar, de enseñar, etcétera, convencer. Me parece bárbaro. Y yo pienso que la Argentina tiene que hacer lo mismo. Si uno mira la Electricity Maps, esto es muy lindo. Dice, el color dice cuán sucio es la fuente de energía de cada país. América Latina está bastante bien, pero tiene para mejorar en cuanto a la transición energética que mencionaba Raúl. Yo pienso que la Argentina tiene que dedicarse a hacer lo mismo que FIRST, pero con Latinoamérica, es decir, hacer un organismo latinoamericano que trate de promover la venta del ACR300, que no hoy, pero en 2 o 3 años va a estar disponible para comprar. Y si no se apuran, este mercado lo va a tomar FIRST, lo van a tomar los chinos, lo van a tomar los rusos o algún otro, ¿no es cierto? Es decir, yo veo como que está como muerto el sector nuclear en Argentina. Están, digamos, hay anuncios extraordinarios, pero esto, que no cuesta dinero, es una acción diplomática para el CARI. Lleva años constituir una entidad de esta naturaleza, pero vender reactores a países que hablan el mismo idioma, donde Argentina y Brasil le proveen el uranio enriquecido y el reactor, y le proveen el entrenamiento de la gente, en fin, está todo dado para que este continente quede en manos de la industria nuclear argentina. No está haciéndose nada en ese sentido. Van a llegar los coreanos acá y van a ser imbatibles, o los chinos con su presión, como la vimos acá con el balón, y no los va a parar nadie una vez que penetren en América Latina. Todavía Argentina está a tiempo de promover algo así. De hecho, yo escribí con Luján, archidiácono, que iba a venir y no sé si está, pero no llegó. Allí está. Con ella escribimos un artículo que abajo está el email de ella y el mío, se lo podemos dar a cualquiera, que son los primeros pasos de cómo se constituiría una institución de esta naturaleza. Es una acción diplomática, no cuesta dinero. Y de hecho, yo hablé con el presidente de la CONEA de Perú y la de Brasil, y a los dos la idea no les parece, les gustó. Yo creo que hay espacio para que Argentina trate de ocupar el mercado. Creo que ahí terminé. Y quiero agradecer aquí a la doctora Magdalena Caro, mi señora, por su contribución a toda la parte de inteligencia artificial de esta presentación, porque ella es la que sabe del tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Tenemos suficiente tiempo para las preguntas de quienes están en la sala, para quienes quieran preguntar, comentar o en fin, acercar su reunión. Adelante, por favor. Y también del Zoom, por supuesto, lo dice que son Gracias. Pero yo quería hacer dos preguntas muy sencillas. Una es la última diapositiva, es el sentido de los colores. Y la otra es, ¿cuántos años dijiste para tener el diseño? Un par de años. Para tener un diseño que sea licenciable, y el licenciamiento en Argentina, yo no lo dije, otra cosa que el gobierno argentino no está haciendo para nada, es cuidar a la autoridad regulatoria, que tiene la clave, la llave para hacer un reactor, es que te lo apruebe alguna autoridad regulatoria. En Argentina es muy creíble, es muy seria, pero está agonizante.
por el nivel salarial y además porque licenciar un reactor nuevo es una actividad nueva que nunca hizo esta autoridad. Esta autoridad regulatoria aprobó el CANDU, el diseño de otros países ya aprobado en otro lado. Ahora tiene que aprobar de cero, es una tremenda responsabilidad que requiere desarrollar capacidades que no tiene. Es decir, requiere contratar gente, enviar al exterior, hacer grupos de trabajo. Y lo lindo es que las autoridades están dispuestas a hacer eso, pero el gobierno no les da ningún apoyo. ¿Cómo va a ser un plan nuclear Argentina si no le da el mínimo apoyo a la autoridad regulatoria nuclear? Es otra incoherencia, es decir, está lleno de incoherencias los anuncios del gobierno y espero que a partir de allá la cosa cambie. Soy optimista, desconozco si va a cambiar. Los colores del dibujo de las energías. Ese mapa dice cuán limpia es la generación en cada uno de esos países. Es decir, mira cuánto es renovable, cuánto es petróleo y gas, etc. Es decir, los países más oscuros son los que más tienen que hacer un esfuerzo en la transición energética. América Latina no está mal. Sí. Bueno, y China también. Y qué sé yo. Los de carbón son los peores y demás. El mapa, no, los colores del mapa de América Latina no tienen ninguna relevancia. Los puntitos rojos tienen relevancia, que los puse yo al azar, pensando con Luján, qué países podrían ser candidatos. Hay más seguramente. Países de América Latina que todos los, por ejemplo, las islas del Caribe andan a petróleo, carísimo y poluente. Cada una de ellas con un reactor pequeño andaría fenómeno. Y hay cuántas islas en el Caribe. Hay un mercado enorme que Argentina tendría que estar explorando ya porque lleva años construir esa alianza. Y no pasa nada. Hay una pregunta acá de Zoom que dice: los molten salt están siendo objeto de estudio hace más de 60 años y todavía hay muchos problemas con la corrosión. ¿Qué cambios sustanciales hubo para que sea considerado una opción de sistema? Sí, es una buena pregunta, porque tanto el molten salt como el molten lead, plomo fundido y sales fundidas tienen problemas de corrosión. Entonces hay que controlar la química, por ejemplo, el contenido de oxígeno y demás. Es súper complicado, pero los progresos que hay en materiales estructurales, que es en mi campo, digamos, son enormes. Es decir, que tanto el plomo como el sodio como los gases, todos han sido probados en los años 50 y 60, y en esos años ganó los reactores de agua, por eso hoy todos son de agua. Pero todas esas tecnologías se probaron. El sodio en particular se probó hasta en reactores comerciales en Francia. Hay muchísima experiencia con sodio, por eso es el de Bill Gates, creo yo que no va a tener problemas, porque en Francia funcionó Fénix y Superfénix. Superfénix por 10 años tenía 1000 y pico de megawatts. El sodio es complicadísimo de manejar. Las sales líquidas son complicadísimas de manejar y el plomo es complicadísimo de manejar. Así que la respuesta es sí, es cierto, la corrosión es mucho peor que con el agua, pero el progreso en ciencias materiales también es fenomenal. Así que el que afirma que lo puede hacer, yo creo que tiene bastante chances de lograr. Pero va a hacer falta años de prueba, ¿no es cierto? No para... Por eso los de agua son los que más chances tienen de capturar el mercado, porque la energía hace falta hoy, o lo más rápido posible. Estos otros van a llevar años de llevarlos a punto. Hay una... Perdón. Adelante. No, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta, gracias por la presentación. Gastón María Rubios. Quería preguntarle sobre los dos. China, con 32 reactores, digamos, es competitivo, o sea, muy barato, es un poquito fabricar energía. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un equivalente a un precio también que venden los rusos, que venden la energía? ¿Cómo es un poco los económicos alrededor de esos dos? Sí, es una muy buena pregunta, porque lo que valen los reactores chinos, que tienen 32, no se sabe porque no le han vendido a nadie. Como en China es como en Argentina, todo el sector nuclear es público, entonces no hay valores. Yo no he podido acceder nunca a saber cuánto vale un reactor chino hecho en China. Y el de Pakistán, como digo, no se puede tomar como ejemplo porque ahí hay otros factores geopolíticos que tienen que ver con esa venta. Así que China no tiene experiencia en vender, no sé cuánto vale. Pero sí sé los otros, por ejemplo. Los reactores rusos valen del orden, y esta cifra es bueno recordar, $5.000 millones por gigawatt es una cifra razonable. 10.000 millones llevan a la quiebra a Areva y Westinghouse. El de Hinkley Point C es 13.000 millones por gigawatt, así que ya llevaron a la quiebra y están siendo rescatados. Pero 5.000 sería el ideal, 10.000 lleva a la quiebra, y Corea, que hizo en los Emiratos Árabes, hizo 4 reactores, que terminó uno por año, en total 8 años, pero en 4 años lo construye a $4.000 millones por gigawatt. Corea es imbatible.
construye en tiempo y al menor costo posible. Si Argentina, en vez del Wallón, hubiera hecho una licitación internacional, los coreanos habrían ofrecido a la mitad del precio chino un reactor. Pero Argentina nunca habló de hacer licitaciones, otra cosa que no se entiende bien, ¿no es cierto? El alineamiento con China en su momento, hoy con Estados Unidos, son decisiones que no responden a una lógica racional. Corea habría ofrecido $4.000 millones que en los Emiratos, 4 reactores hermosos, 1.400 megawatts, se llama APR 1400, andan fenómenos los 4, son los primeros que exportan. En Corea hay, pero estos son los primeros 4 que exporta Corea. Y Rusia, como digo, exporta un montón y el precio está, si lo vende, está en los 5.000 y si vende la energía eléctrica está en $80 el megawatt. Por contratos que duran 20 o 30 años de provisión de energía eléctrica. Hay que comprarle 30 años de energía, $80, entonces te dan un reactor. Esas son las cifras. Alfredo, mientras aparece alguna pregunta de la audiencia o del Zoom, volviendo a la pregunta, digamos, título de la charla, supongamos que efectivamente se ponen los centros de datos para inteligencia artificial y hay que ofertar energía. Habría 2 alternativas: que participen los SMR o no, y que SMR sea nacional o no. Entonces, la pregunta tiene 3 partes. ¿Cómo te imaginas que sería el mix de oferta, por ejemplo, en 5 años, para proveer de electricidad a los centros de datos? Como la Secretaría de Energía Nuclear se acaba de crear ayer, si tuviésemos la oportunidad de hacer recomendaciones en términos del beneficio del país, ¿qué le deberíamos recomendar a la Secretaría de Energía Nuclear? Sobre todo teniendo en cuenta que me parece que quien han puesto al frente no es ninguno de los calificados que están acá presentes, muchos. Me da la impresión de que es un hombre joven que no está formado, porque por lo que leí en el diario, es un hombre que tiene 1 año de exposición, digamos, lateral, no en el tema siquiera. Entonces, ¿qué contenido le recomendaríamos? Y si ves alguna chance, en caso de que sigamos con las inconsistencias, de que parte de la oferta sea un reactor que compremos, a pesar de que tenemos, según escuché, primacía en haber sido de los primeros en desarrollar los SMR a través del CARE, ¿no? La pregunta es provocativa, así que te lo voy a responder con prudencia. Yo pienso que de ninguna manera Argentina tiene que comprar un reactor. Está a las puertas de tener el propio, que ojalá, es temprano para saberlo, sea competitivo con todos los otros que hay en el mundo. Yo no dejaría en segundo lugar esa batalla comprando otro reactor, que no va a ser hecho mañana, porque no hay ninguno listo para ser construido mañana. Están todos más o menos, un poco más, un poco menos, pero en desarrollo similar. Así que yo pondría todo el esfuerzo en hacer un reactor. Ahora, estos reactores no van a llegar a tiempo para las demandas hoy. La inteligencia artificial está explotando y se habla de que hay una burbuja como la del .com de los años 2000. Las cifras que yo mencioné de OpenAI son cifras extraordinarias, que son expresiones de deseo. Si vos construís tal capacidad, yo te compro todo, pensando que mis clientes van a crecer. Como hay una competencia entre 2 empresas de perfiles muy distintos, una basada en ciencia, digamos, la otra basada en comercio, que son Gemini y ChatGPT, una de las 2 va a prevalecer. Probablemente las expectativas de crecimiento no sean tan grandes para ambas. Para el conjunto, sí. La inteligencia artificial yo creo que revoluciona el mundo como nunca antes, no lo podemos imaginar. Y la demanda de energía va a ser satisfecha en los próximos años a venir por el gas y las renovables, y baterías y demás, no me cabe duda. Pero que en el mediano plazo, lo nuclear, cuando llegue a término, en 5 años probablemente haya reactores SMR funcionando. De ahí en más, va a jugar un rol. Yo mostré en Texas a esa empresa que quiere poner 4 AP1000, le va a llevar 8 años construir 4 AP1000. Pero la inteligencia artificial llegó para quedarse, así que en el mediano plazo es nuclear la solución, yo estoy convencido. Pero hoy por hoy, en Argentina, el gas y las renovables de la Patagonia, pienso yo. Y la Argentina debería poner todo el esfuerzo de las 4 patas que yo mostré ahí, INVAP, Economía y demás, todos en apoyar
Porque la Argentina tiene la ventaja de esos 100 y pico reactores, el N1 en particular, están todos buscando un inversor. La Argentina ya consiguió el inversor. Yo lo trataría con cariño, porque el dinero está. Lo que no está ahora es, diría yo, el apoyo del gobierno, porque no se ve una palabra de CONEA, no se ve una palabra de INVAP tampoco. Está todo en silencio. Es como que hay una... No se habla, ¿verdad? ¿Qué le recomendaríamos al gobierno? Que hable con la gente, que considere que privatizar NASA es interesantísimo en un contexto de generar una empresa de exportación de Small Modular Reactor. Privatizar NASA para hacer caja es un desastre, no conduce a nada. Lo más probable es que fracase o que se la tengan que entregar a un capital amigo, porque privatizar centrales de la edad que tienen estas es un riesgo que ningún inversor razonable va a hacer, a menos que el negocio venga empaquetado de tal manera, sin responsabilidad ninguna, etc. Pero, como digo, en el mundo no hay ninguna experiencia exitosa, ninguna. Acá podría haberla si es un negocio en el cual, más que privatizar, es un socio que viene a poner riesgo conjunto con el dinero que genera NASA y el reactor de INVAP. Hagamos una empresa que vaya para adelante con ya parte del capital. Para mí el conjunto de Argentina es súper poderoso, pero está siendo desperdiciado. Quiero agregar algo más que siendo desperdiciado. Todo el conjunto científico está siendo desperdiciado. La decisión de destruir el FONSIST en la agencia. El FONSIST fue creado por Mario, digamos, la agencia de promoción. Yo tuve el placer de colaborar con él. Han liquidado el programa de financiación que mejor funcionó en 20 años, más o menos 20 años. Lo han liquidado hace una semana. Es decir, yo no entiendo si el gobierno tiene que aprender porque no sabe o sabe un montón. Y lo que quiere no es algo que no comparte. Pero está en peligro todo, me parece que está en peligro todo. Privatizar NASA así nomás, liquidar a la agencia. Yo creo que está en peligro el sistema científico todo y tecnológico como es esto también. Pero hay un inversor. Y pocos reactores SMR tienen el inversor en la mano que ya puso dinero. Yo lo cuidaría y le ofrecería el mayor apoyo posible de todos los organismos públicos nucleares argentinos. Ojalá que a partir de mañana eso suceda y que este nuevo hombre a cargo escuche y vaya en esa dirección. Bueno, si la sala quiere hacer alguna pregunta o del Zoom, al momento no hay más preguntas en el Zoom. Sí, adelante, por favor. A ver. No. Estaba pensando... Espera que atrás tuyo. Levanta la mano y en el próximo te damos a vos. Sí, Alberto. Quiero agregar un comentario, una aclaración. La Universidad de Gestión de Nuclear Eléctrica, cuando se usaba la palabra privatizar, el team que yo tenía semanal, que era formado por directores y los gerentes de trayectoria, decíamos incorporar capital privado para buscar un socio estratégico para darle continuidad al sistema nuclear argentino. Lo que sucede es que tuvimos tan poco tiempo que, bueno, ese era los conceptos. Diego Sanidad, la búsqueda de un socio estratégico, eran las palabras ya, buscar un socio estratégico que ponga el 24% y potencie y que dé continuidad con un reactor nuevo. Todavía no estaba el privado, y era un poco lo que discutíamos, y en paralelo teníamos para resolver problemas de la boca sanitaria, de la boca anterior, el combustible, de la boca pesada, el proceso etc. Con una vorágine, pero cuando pensábamos cómo incorporar el capital privado, porque privatizar era el 52%, para esa mesa. El control iba a ser estatal, sigue siendo estatal, coincido con muchos patrulleros, hay que buscar un socio estratégico. Eso fue lo que hablábamos siempre con la gente de NASA y la Cierro, y el problema es cómo se escriba el pliego, cómo se escriba el pliego, será cuestión de editorado, porque va a ser es el flamante secretario del asunto nuclear. Bueno, para coordinar, yo siempre soy optimista, pero digo, no era que me molestaba, estábamos siempre corrigiendo, no es privatizar es control privado. Entonces, buscar un socio estratégico que ponga capital para dar continuidad al sistema nuclear argentino a través de la construcción de un reactor nuclear. Y esas eran las discusiones que teníamos con la gente. El comité de privatización estaba formado por gerentes jurídicos, gerentes
más de 30 años de nuclear. Entonces era, digamos, que había vivido el fracaso del 100% de la privatización. Y poníamos el único ejemplo, cuando hablábamos con Alfredo, de España, que era el único que había tenido un modelo con el cual yo hablé en una visita específica, cómo habían hecho ellos. Porque no es fácil privatizar o incorporar capital privado en el sistema actual. Sí, y yo quiero agregar que cuando vos estabas a cargo, él y yo hablábamos mucho y yo estaba entusiasmadísimo con lo que ustedes querían hacer. Después vos te sacaron de ahí y la cosa se enturbió. Y lo que yo puse acá está en ese sentido, ¿no? Incorporar capital para hacer un reactor, es decir, el dinero ese que queda dentro del sistema para hacer un reactor entre todos los actores, no para que vayan a cruzar las cajas del Estado, para algo, en fin. Sí, acá hay una confusión. Sí. En cuanto a que la empresa NASA da unos beneficios fantásticos. No, fantástico. En realidad, buenos. Sí, te puedo dar números. Pero los números que no aparecen en son el diario. beneficios, es un cash flow, porque debemos no sé cuántos miles de millones todavía que estamos pagando la deuda. El cálculo de Atucha 2 es que costó unos 17.000 millones de dólares o dólares de hoy. Es probable. Más o menos. Terminar el 15% costó 5.300 millones de dólares. Sí. Yo le había presupuestado en 800, 900. Y 10.000 años hombre de contrato. Y tuvieron 36.000 años hombre de contrato. Pero lo peor es cuando, como decías, se pierde producción. Eso es, lo que está pensado todo es que me repague ese gran bodrio que dejaron de deuda, lo repague con produciendo al 100, porque es muy barato la producción, la operación. Sí. Ahora, lo que no me cierra del gobierno, porque además son voces distintas, estaba todo confuso, es primero, no es un gobierno hábil en gestionar. Puede ser hábil en gestionar una combinación de este tipo. Pero ahí hay contradicciones, porque si está diciendo que van a poner reactores chicos, del otro lado pone la venta el 40%, diciéndole para poder guiarlo en el desarrollo nuclear. ¿Quién va a comprar el 40%? Y si no tiene capacidad de decisiones y el gobierno le mete por eso yo pienso. Salvo que haya un fantástico management control, el que compre y se reserven muy pocas cosas al gobierno. Pero es muy cooperativo. Entonces yo califico al ministro de Economía y al ministro de Finanzas, porque trabaja todo a comunidad, dije, bueno, como su obsesión es juntar dólares, va a querer vender en dólares frescos y después que se lleve lo que iba a ser el flujo de generación de Atucha. Lo ha pensado más como una operación de capturar dólares, porque es absurdo. Sí, exacto. Es decir, sin beneficio. Para completar lo que vos decís, números muy superficiales porque el dólar fluctúa tanto que es difícil, pero el costo de operación de mantenimiento de Atucha en el año 2023, mirando los datos de la Secretaría de Energía, es del orden de $45 por megawatt hora. Es decir, la unidad de energía. $45 megawatt hora es el costo de la energía nuclear en Argentina. Ese valor está en el tope superior de toda la energía nuclear del mundo con reactores pagos, como son estos. Cuando son nuevos, como dije yo, $200. Pero entre 20 y 45 más o menos, Argentina está en 45. Y el costo promedio de la energía eléctrica en Argentina es $65. Quiere decir que si la empresa NASA, en vez de vender al costo, que por ley del año 91 creo, lo tiene que vender al costo, con el cambio que hubo ahora lo puede vender a un valor más alto. Si lo vendiera al valor promedio, ganaría $20 por megawatt. Y con lo que produce, con los estándares que tiene hoy de eficacia, mi cuenta es que da 200 hasta 300 millones de dólares por año de ganancias, es decir, de utilidades. Las centrales nucleares, vendiendo al valor promedio de la Argentina, generarían 200 a 300 millones. Fíjense que 200 a 300 millones construyen el ACR 300 en 5 años sin necesidad de capital externo, construyen el RA10, construyen, en fin, es una cantidad de dinero nunca vista en el sector nuclear. Se podría financiar como era la CONEA antes de generar NASA. Vendiendo la electricidad en el mercado, podría financiar el desarrollo nuclear extraordinario de la Argentina, si quedara dentro del sistema ese dinero, ¿no? Y se vendiera al valor promedio. Es un cálculo muy superficial, ya sé, pero esa es la cuenta. Cuando en el diario aparece ahora que generó 17 millones de dólares en el primer trimestre, me parece que son cifras que no tienen ningún asidero. El cambio en el decreto eso fue en julio de este año, así que hay 3 meses en el cual, en principio, está empezando a generar utilidades. Parece muy temprano para saber cuánto genera por año, pero 300 millones por año es un horizonte posible. Y eso revolucionaría el futuro nuclear de Argentina.
si quedaran esos temas. Adelante, por favor. Bueno, Jorge. muy linda, muy buena. Esta es una pregunta, digamos, de experiencia en Estados Unidos. ¿Cómo ves los módulos de datos actuando en el contexto de generar energía para inteligencia artificial? Leí en los otros días en un récord de JP Morgan el gap a corto plazo de 36 gigawatts. Y por otro lado, la inteligencia artificial, los centros de datos, lo que primero necesitan que sea confiable. ¿Ven? Todo el tiempo. La segunda cosa es que está procurando que no produzcan emisiones de CO2. Entonces, hay modelos, vi el de Amazon hace poco, que es energías renovables, solar y baterías. Entonces, enorme desarrollo en baterías para todo. ¿Cuál sería la compensación para los reactores SMR? ¿Poner clúster de reactores para tener confiabilidad o aparearlas con energía vacua? Tendría que ser probablemente con celdas de combustible, puede ser, alguna cosa así. No lo sé. Módulos aislados no tienen sentido para soportar la inteligencia artificial. Se necesita algo más para que darle la confiabilidad y no depender en generadores diésel, que se llevaría las críticas, ¿no? Sí, la pregunta es buena. En el mundo hay 8.000 gigawatts de capacidad de generación eléctrica, 8.000 gigawatts en todo el mundo, de toda la generación, no digo inteligencia artificial. Esos son el equivalente a 8.000 reactores nucleares grandes, lo que hay en el mundo. Pero reactores nucleares hay 400, es el 5%, ¿vieron? Produce el 9% mundial porque funciona más tiempo que las otras, pero el 5% de la generación es nuclear, el 95% es de otras fuentes. La reunión de COP, que la última terminó hace un par de semanas, digamos, el año pasado dijeron triplicar lo nuclear de acá al año 2050. Llevar de 400 gigawatts, 400 reactores, a 1.200 reactores, implica hacer 1.100 nuevos, porque los otros, los que están 400 van a llegar a viejos, no llegan al 2050. Hay que hacer 1.100 reactores. De acá al año 2050 hay 25 años. Hacer 1.100 reactores es un reactor por semana. Es impensable que la industria nuclear del mundo pueda hacer enchufar a la red un reactor por semana de acá al año 2050. Y eso solo, de acá al 2050 se va a duplicar la generación eléctrica, porque el mundo crece al 2% por año más o menos. Quiere decir que el porcentaje va a ser el mismo y es imposible llegar. Quiere decir, hoy es el 9%, es imposible que se mantenga en el 9%. Es decir, lo nuclear viene bien porque es seguro, pero de ninguna manera satisface la demanda común y la de la inteligencia artificial. Por más que haya expresiones de deseo. Un reactor por semana, ¿no? ¿Te imaginas lo que es? Impensable. El año pasado se inauguró uno, creo, en todo el mundo. Se inaugura 1 o 2 por año, 5 por año si pones a China. Hay que inaugurar 1 por semana, hay que inaugurar semana y media. 40, de acá al año 25 hay que hacer 1.200, ponele, te da 45 reactores por año hay que inaugurar. Y sin embargo se hace la afirmación, triplicar la energía nuclear de acá al año 2050. Es una afirmación sin sustento, como muchas otras que yo dije acá, ¿no? En 5 años vamos a hacer 4 reactores. Afirmaciones sin sustento por todos lados. En fin. Bueno, hay un comentario online. Adelante, por favor. Hola, Alfredo. Hola. ¿Escuchan? Sí. No leo. Sí, bueno. Gracias por la disertación. Sí, te vemos. Yo tengo un comentario para hacer sobre la decisión adoptada de cancelar el proyecto CARE. Entre otras cosas, tuve la oportunidad de leer un documento por el cual se descartaba la terminación del proyecto CARE. Uno de los términos por los cuales se hacía esto era que un proyecto no redituable como fuente de energía. Lo cual es cierto, porque siempre fue considerado como un prototipo, no como un elemento, no como una unidad comercial. Debo aclarar que yo trabajé bastantes años en el proyecto CARE y que entonces esto me tocó emocionalmente. Bueno,
siguiendo con eso, después, otro de los temas que se tocaba, por los cuales se descartaba la terminación, era por 2 o 3, creo que decía siempre, problemas que no estaban completamente resueltos y que no está en este informe ni valorizado ni dicho si estábamos en condiciones de resolver estos problemas. Parece que hemos perdido la oportunidad de efectivamente construir, diseñar, construir, licenciar una cantidad de energía que estaba a punto de ser terminada, como era el proyecto. La otra excusa que me viene es cada investiga en condiciones de tener semejante densidad de instalaciones nucleares en la lucha y de resolver un tema de seguridad. Es una pregunta que me acucia en cierta forma. Por otra parte, ahora tenemos una central nuclear parada. Algunos dicen al 85% del fondo lo podemos, se podría llegar a discutir efectivamente lo que ha costado y por qué ha costado lo que ha costado. No sabemos cuánto costaría terminar, pero seguramente mucho menos que los 500 o 1.000 millones de dólares que va a costar el desarrollo de la ingeniería y el licenciamiento de los nuevos reactores, brindándole a la Argentina una experiencia única en nuestro desarrollo nuclear. La otra excusa que quisiera mencionar es que la Autoridad Regulatoria Argentina tiene una vasta experiencia en licenciar cosas que no son propias, que son propias y que antes no habían sido licenciadas. Para el desarrollo del reactor CALEN se impuso un proyecto especial de licenciamiento que estaba de acuerdo con el que no estaba funcionando. No sé si es necesario enviar tanta gente al exterior, pero sí es necesario invitar a gente. No he visto en el caso del proyecto CALEN una conclusión dependiente de que no convenía terminar este proyecto para el desarrollo del cual, o sea, a ese nivel 300 o lo que fuere. Bueno, discúlpenme y gracias por la oportunidad. Hay tantos temas mencionados que yo voy a agarrar uno solo. El CAREN se puede hacer una charla entera, pero yo quiero resaltar una cosa. El actual presidente de CONEA, Germán Guido Lavalle, es el primer presidente de CONEA en los últimos 30 años. El CAREN lleva 40 años, ¿no? El primero que cuando se sienta en la silla del presidente dice vamos a ver dónde estamos parados y llama a una comisión que lo estudie, la comisión le hace un informe y el informe le dice esto no anda bien. Le saco el sombrero a Germán por esa actitud porque todos los presidentes anteriores, desde el principio del año 90, ninguno hizo eso. Entonces eso es una señal de alarma. Un proyecto de esa escala tendría que haber tenido auditorías permanentes, externas a la CONEA por la magnitud del dinero. Y se habrían detectado cosas que no podemos entrar acá en detalle, pero que determinan que... Yo creo que está bien que lo hayan parado ahora, no sé si hay que terminar o no, eso es una discusión muy larga, pero me parece bien está parar la pelota y decir dónde estamos parados. Cuando yo di una charla acá el año pasado, estaba Juanjo Gilgervino sentado en esa silla, que es un prócer, el primer autor de la patente del CAREN, y dijo que eso estaba bien hace 40 años, cuando se hizo, en el año 84. Han pasado 40 años de progreso, y muchas de las decisiones tecnológicas de la época, si hubieran estado en manos de INVAP y de Baroto, habrían sido hechas en un galpón de lata, en Pilcanilla, con cosas modernas y estaría funcionando. Lo tomó la CONEA, no adaptó nada, y hoy en día, yo estoy convencido, es un reactor que no compite con ninguno de los que yo mostré ahí, con los 125 que hay, no compite. Tiene opciones tecnológicas que hoy en día no están en ninguna de esas otras ofertas. De hecho, no hay ninguno de los 125 reactores de SMR propuestos en el mundo que adopte varias, que no podemos entrar acá en detalle, pero varias de las opciones que adopta el CAREN, inviables, difíciles de licenciar, tal vez en Argentina, en otro país, lo dudo. En fin, ¿podría haber sido corregido con tiempo? Sí, si hubieran tomado la actitud de Germán los presidentes anteriores, y si hubiera estado en manos de INVAP en vez de CONEA, podría haber avanzado mejor. Pero así como está,
creo que hay que pararlo. Es más, yo creo que CONEA le debe a la sociedad argentina y al Congreso que financia, que aprueba la ley de presupuesto, le debe un informe así de alto diciendo qué fue ese proyecto, cuánto se gastó y por qué no se terminó 30 años después, o por lo menos 10 años después que el dinero empezó a fluir. El dinero empezó a fluir en el año 2014, pero fluyó bastante, ¿eh? Se habla de 800 millones de dólares. Yo creo que hace falta un informe. La CONEA tiene que responder al público y al Congreso cuál fue el manejo de ese proyecto. Y así aprendería. Yo diría aprendería de sus errores, pero no quiero hacer un bias en lo que estoy opinando. Aprendería de la experiencia y se podría aplicar al ACR 300 para no cometer los mismos errores. Como el ACR 300 está en manos de INVAP y de un privado, creo que no se van a cometer esos errores. Espero que no. Pero da para una charla entera. Sí, Juan Pablo. Las cosas que sería interesante ver cómo va a quedar el premio con ese muerto al día a día. Ese muerto va a quedar como las pirámides egipcias por centenas de años, y por eso pienso yo que hay que hacer un informe así de grande que quede para la historia, es decir, ¿por qué se hizo semejante edificio cuando lo que va adentro no está? Creo que hay que precisar un poco mejor las palabras. Yo no he visto que el proyecto esté cancelado, Es cierto. no he visto que el proyecto esté parado. Lo que se ha detenido es la obra. Es decir, se paró la construcción y el proyecto sigue en ingeniería resolviendo problemas de ingeniería que estaban pendientes de solución y que no se habían terminado de cerrar la solución. Y además reevaluando la conveniencia de terminar o no terminar la obra. Pero la decisión que se tomó de parar la obra y continuar desarrollando la parte de ingeniería que faltaba, es una decisión correcta, porque como vos decís, Alfredo, la obra estaba más avanzada que la ingeniería, entonces se estaban haciendo y armando paredes por el afán de poner guión, medir avance de obra, se estaba yendo más allá de lo razonable desde el punto de vista de la secuencia normal de un proyecto. Y por otra parte hay una realidad. En los últimos 8 años, al CADE le han faltado 4 años y 300 millones de dólares para terminarlo. Y se invertía plata y seguían faltando 4 años y 300 millones de dólares. Y se invertía plata y seguían faltando 4 años y 300 millones de dólares. Entonces llega un momento en que voy a decir, pará, acá hay algo que no está funcionando. Cuando pasa el tiempo, tiene que faltar menos tiempo y menos plata. Si ponés plata y pasa el tiempo, falta lo mismo, y la misma cantidad de plata, bueno, llega un momento en que alguien tiene que parar la pelota, reanalizar la situación, y ver efectivamente cuánto falta para terminar, cuánto tiempo falta para que se pueda poner en marcha, y si vale la pena o no. Yo creo que esa es la decisión que correctamente tomó Germán, de decir, bueno, vamos a parar la pelota, parar la obra, avanzar con ingeniería y ver y evaluar qué es lo que hay que hacer, y creo que ese es el proceso que se está haciendo. ¿Se debería haber dicho antes? Sí, probablemente sí. Bueno, para cerrar la reunión, nuestro distinguido amigo, el director del Comité de Asuntos Nucleares, tiene la palabra. Bueno, primero, muchísimas gracias por una excelente presentación. Yo tengo una pregunta de ignorancia técnica. Claramente, lo que estamos hablando en el caso de estos centros procesadores de datos, está partiendo de la base que la energía tiene que ser nuclear. Lo que uno escucha en el pronunciamiento de las autoridades. Bien, escuchándote a vos, queda bastante claro que ahí hay otro, va a tener que ser otro, porque si no vamos a llegar tarde. Porque el primero de los reactores modulares que nosotros podemos hacer cualquiera, estamos hablando de 4 o 5 años por lo menos de eso no podemos hacer. Entonces, evidentemente, por lo menos en el arranque, y eso también para eso puede servir la Patagonia, ni siquiera la Patagonia, digamos, cordillerana. Puedes tener sol, puedes tener eólica, lo que sea. ¿Por qué me un poco más? Es porque la manera como se te lo presenta, como uno ve los diarios por lo menos, es como que esto es una fuente de una bonanza extraordinaria, pero que va a empezar mañana o pasado. Eso evidentemente da la sensación, si va a ser nuclear, evidentemente ahí tenés un pasaje de tiempo importante. La energía que vamos a usar son nucleares.
Sí, para que sea mañana pasado, y porque es en la Patagonia, es porque la extensión de gasoducto que hay que hacer es chica, y el acuerdo con Central Puerto, que operaba hasta hace una semana, tiene la vida. Fíjate que la licitación que han hecho para las centrales le obliga que en los primeros muchos años el 95% lo tiene que vender al mercado eléctrico mayorista y solo el 5% al mercado general. Es decir, los nuevos licitatarios, adjudicatarios de las obras hidroeléctricas están obligados a venderle al mercado, no a la inteligencia artificial. Así que creo que hidroeléctrica mucho no va a haber, está al lado. Yo creo que es el gas lo que determina el interés que esté ahí, porque está cerca, entonces un gasoducto, 500 megawatts quiere un tubo de gas. Y por otro lado, ponerle una tucha y llevar la energía al sur, invertir, estoy estudiando que invertir la línea del sur que va a Chocón, y eso no es trivial, la energía al revés no es trivial. Es poco probable que en Atucha haya centrales para un centro de Patagonia de datos en la Patagonia, no creo. Pero en la Patagonia está la Misia Banderita, al lado de la central hidroeléctrica, hay una central de 1,2 gigawatts de gas. Esa central tiene acceso al gas. Yo creo que ahí, cerca del lago Marimenuco, ¿no? Ahí se puede poner otra central a gas, digamos, y tener entonces energía 24/7. Nuclear. La inteligencia artificial es hoy. Lo nuclear es 5 a 10 años. Estoy de acuerdo con eso. En el mediano plazo puede ser, porque 24/7. Pero no mañana. Mañana es sol, viento, gas y agua. Y la Patagonia tiene eso. Así que ojalá funcione. Pero hay que poner fibra óptica, caminos, en fin, infraestructura. Bueno, fantástico. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos.